Bueno, imos empezar. Bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, agradecervos hoxe a presencia aquí, nesta mesa inaugural. Vou a presentar os meus compañeros de mesa e voulle ceder a palabra para que nos dediquen unhas verbas. Están comigo Miguel Ángel Quintas, que é o presidente de Alcer Ourense, e Patricia Blanco, que é a directora da Federación de Autismo de Galicia. Cedolle, entonces, a palabra a doña Patricia Blanco para que nos dedique unhas verbas. Bueno, bo día a todos e a todas, compañeiros de mesa, Miguel Ángel, Serente. Saludo tamén a varios aliadas e aliadas que vexo por aquí, cos que temos traballado, cos que temos feito proxectos de humanización. Gracias por estar a todas e a todos. Para min é unha honra hoxe estar aquí representando o Consello Asesor de Pacientes, dar voz ao paciente, dar voz ao doente nesta xornada de humanización. Este espacio compartido de profesionais, de xestores, de pacientes e familias comprometidas cun mesmo obxectivo. Hoxe estamos aquí para falar de construir un sistema sanitario centrado na persoa. Porque isto, para nós, para as asociacións de pacientes, non é un evento máis. É unha oportunidade, porque é un tempo para parar, para reflexionar, para compartir, para escoitar outras experiencias. E pensamos que este tipo de xornadas, este tipo de encontros son fundamentais para que podamos escalar, para que podamos, imos dicir así, copiar boas prácticas que se están facendo outros compañeiros e compañeiras. Vivimos nun tempo de cambios moi rápidos, de avances continuos en investigación, en novos tratamentos, é dicir, prodúcense continuamente novos procesos, novas formas de atención, incluso novas especialidades. Tamén os cambios tecnolóxicos sucédense cunha rapidez na que creo que prácticamente somos incapaces non só de aproveitalos, sino incluso a veces ata de comprendelos. Bueno, penso que é importante vivir estos procesos como unha oportunidade. Unha oportunidade para utilizalos. E para utilizalos para qué? Para avanzar na atención ao paciente, na humanización. Que nos preguntamos a veces? Estamos tamén avanzando na forma de coidar? Creo que é a pregunta fundamental que debemos facernos antes de iniciar a xornada. Temos un pouco como marco, como piar fundamental, a Estrategia Galega de Humanización, que xa ten uns anos e nos deu unha folla de ruta, eu creo que é fundamental para ver como orientar os nosos proxectos e procesos de humanización. Requírese planificación, requírense recursos, requírense vontades e, sobre todo, requírense accións concretas. Non me vou estender moito, pero sí que creo que é importante dar contexto de cales son eses pilares básicos que nos marca a estrategia, porque eu que xa tiven a oportunidade de ver un pouquiño que iniciativas nos van presentar hoxe, que aproveito para dar os parabéns e as gracias a todas as persoas das áreas sanitarias que os ides compartir. Vexo que van totalmente alineados coa estrategia, non? Entón creo que vou dar este contexto. A estrategia nos dá 6 liñas fundamentais e unha delas, que creo que é fundamental, é incorporar a perspectiva das persoas usuarias no sistema sanitario. Que é mellor que os pacientes, que as familias dos pacientes, que os acompañantes dos pacientes para dicirnos que necesita o paciente. Creo que ás veces seguimos dando as costas á persoa. Se falamos dunha intervención centrada na persoa, o primeiro é escoitala, é saber que necesita. Tamén nos fala a estrategia de crear contornas que coiden tamén emocionalmente, de mellorar os espacios físicos, de reducir ruídos, de reducir estrés. Nos sempre falamos de que normalmente as barreiras que nos atopamos para a atención sanitaria dende a perspectiva dos pacientes suelen vir de 2 contextos fundamentais. Unha son as propias contornas sanitarias, que todos sabemos que son complexísimas, que incluso ás veces para os profesionais son estruturas moi macro, moi, permitideme a palabra, deshumanizadas en moitas ocasións. Eses factores proveñen da propia contorna sanitaria.
outros factores proveñen do propio paciente. Temos que intervir sobre os dous para ter accións que impacten realmente na atención sanitaria. Tamén nos falan de humanizar a relación entre profesionais e persoas atendidas, a escoita, o acompañamento. E vou apuntar unha que creo que é fundamental, que a información se clara. É dicir, é complexísimo para a xente que non pertencemos ao ámbito sanitario comprender moitas veces os procesos sanitarios. Sin isto non vai haber unha adherencia ao tratamento, non vai haber un avance porque tamén o paciente ten que estar involucrado entendendo que é o que está acontecendo, entendendo cal vai ser a súa atención sanitaria. Tamén, e non quero olvidarme, a estrategia nos fala de coidar aos profesionais. E me parece fundamental. Sí que teño que apuntar e me gustaría sinalar que pola nosa experiencia sí que vemos que os profesionais que comenzan con proxectos de humanización son profesionais máis satisfeitos coa súa práctica sanitaria. Nos falan tamén de mellorar a coordinación entre niveis asistenciais e sociais, evitar duplicidades, a burocracia. Eu tamén gustaríame lanzar un rogo casi, e por iso creo que tamén son fundamentais estas xornadas, que replicar, que escalar iniciativas que funcionen. Creo que como asociacións de pacientes participamos moitas veces en proxectos con áreas sanitarias, con especialidades concretas, na que se escoita o paciente, na que se ensaya, na que se avalía e na que se ve que funciona. Collamos esa boa práctica e repliquémola, coñecémola, difundámola e repliquémola. Non volvamos a empezar en cada área sanitaria, en cada especialidade de cero, porque xa hai moito avanzado. E tamén nos falan de fomentar unha cultura da humanización en toda a organización. Creo que ás veces a humanización sigue sonando como algo casi naif, non? Ou bonito, ou como algo, bueno, que casi como que, bueno, hai que facer, pero que non ten importancia. Bueno, creo que é o centro, que estamos falando de previr un sufrimento evitable, que é mirar con empatía ao paciente. Creo que iso é o centro da intervención sanitaria. Entón, un pouco por acabar e por non estenderme, dar paso aos compañeiros, comentarvos que como asociacións estamos aquí, que nin os profesionais sanitarios nin as asociacións de pacientes podemos facelo solos, pero xuntos sí. E se hai experiencias, e se hai moito avanzado e sabemos que funciona. Entón, bueno, acabo un pouco pois dando as gracias, sobre todo, bueno, invitando a Consellería de Sanidade a seguir apostando por estas prácticas de humanización e a seguir apostando por estas xornadas de encontro e de compartir experiencias, porque non tamén de premiar as boas prácticas que se dan, as que dende aquí quero dende xa dar a noraboa dende o principio da xornada. Gracias. Bueno, moitas gracias, Patricia. Ten a palabra o presidente Alcer Ourense. Miguel. Gracias, moitas gracias. Gracias, Patricia, por todo. ¿Ahora? ¿Y ahora? Ahora mejor. Vale. Gracias, Patricia, por todas las reflexiones que acabas de hacer. Gracias a la invitación para presidir, para la inauguración de esta mesa. Gracias al gerente. Y creo que tenía... ya está puesta la... Bien. Recoger la voz del paciente, la voz y la experiencia de los pacientes, de trabajar para los pacientes, a trabajar con el paciente, el camino de la humanización y otras muchas cosas. Hasta hace poco tiempo, se ha considerado al paciente como mero receptor de los servicios sanitarios, no como parte activa del sistema. Tenemos pacientes distintos, más formados, más informados, más participativos, más activos, más empoderados y exigentes, que no se sienten enfermos, sino que se sienten personas que tienen una enfermedad.
Estos son distintas, como eran las distintas definiciones de pacientes y cómo se entendía un poquito lo que es el paciente hasta hace poco. Esto era de la explicación anterior. Y, por otro lado, tenemos las organizaciones de pacientes que llevan más de 50 años trabajando en nuestro país, dando soporte a pacientes y familias, ofreciendo información, orientación y acompañamiento tras el diagnóstico, así como la formación a los pacientes, la adaptación y el manejo de sus enfermedades y terapia y rehabilitación, visibilizando las distintas enfermedades y procurando mejorar la atención. Son un agente clave como representantes legítimos de los intereses de los pacientes y sus familias. El paciente es una fuente de creatividad, de conocimiento y de soluciones. En sí mismo un activo y un recurso coste efectivo e infrautilizado por el sistema. Tenemos que incorporar la voz del paciente, no solo ser lo que somos, normalmente lo que es el sistema sanitario, ve al paciente de una manera determinada y la visión del paciente muchas veces no coincide o puede no coincidir con lo que es la visión del sistema. Entonces, por eso hay que incorporar la voz del paciente, tiene que haber un cambio, tenemos que pasar de ser simples, como se suele decir, viajeros o personas que nos llevan, a participar en lo que es nuestra atención, y la participación. Participar significa intervenir en algo junto con otros para mejorar la situación. Conlleva que el paciente es protagonista, que su voz es escuchada y que participa de forma activa en los ámbitos que le afectan. Se entiende como participación activa una presencia a nivel de información, comunicación y consulta y toma de decisión. Y se entiende los ámbitos de participación desde una óptica integral, situando al paciente en el centro de decisiones en materia de formulación de política sanitaria, investigación, ámbito organizacional y ámbito asistencial. Por tanto, cambiar hacia un sistema centrado en la participación y experiencia del paciente implica un cambio integral y no una suma de intervenciones aisladas. En los últimos años, la participación del paciente ha adquirido mayor protagonismo, ha tenido un desarrollo teórico importante y está cada vez más presente en distintos foros con términos como atención centrada al paciente, autogestión de la enfermedad, paciente activo, paciente experto. Y cuando se habla de experiencia y participación se utilizan diversos conceptos: toma de decisiones compartidas, activación del paciente, empoderamiento, participación en la transformación de políticas, experiencia del paciente, encuesta de satisfacción, liderazgo compartido. Bueno, esto es un poquito lo que es los niveles de participación y creo que pues, después de consultarlo, ver con distintas asociaciones de pacientes, creo que hemos llegado pues, al nivel de consulta. Nos falta lo que es la involucración, la colaboración y sobre todo el empoderamiento del paciente. Tiene que haber un cambio de modelo y la participación del paciente se están dando una serie se tiene que pasar de lo que es el modelo paternalista de la medicina, en los que los pacientes tienen poca participación, y ha de evolucionar un modelo en que los pacientes y los clínicos caminen de la mano para conseguir un objetivo común de mejorar la calidad asistencial, la gestión del riesgo, la seguridad, y evolucionamos. Tenemos que ser pasivos, activos, a lo que comentábamos antes, empoderado, lo que conlleva pues, todo lo que vemos ahí, de activo, autónomo. Y esta es la parte. Moitas grazas, Miguel. Bueno, eu vou a falar agora e vou empezar con un spoiler. Eu vou intentar ser breve. Vou non intentar. Pero, en primeiro lugar, o que quería era desculpar os cambios de última hora na xornada, xa que estaba programado que fora o Conselleiro de Sanidade quen fixera esta inauguración. Pero, bueno, por motivos de axenda a última hora, vai ser el o que se encargue de facer o recoñecemento ás mellores iniciativas e clausurar o acto. Falando destas iniciativas, aproveito para darlle os parabéns a todos as persoas que están implicadas neles e decir que, bueno, que agradezco moitísimo non ter participado no xurado, porque verdadeiramente as estuve vendo estes días e para min sería tremendamente complicadísimo poder decidir
porque o nivel é altísimo en todas elas. Como xerente do Servicio Galego de Saúde, é para min unha honra e un auténtico privilexio dirixirme a todos vos nesta xornada de humanización que, bueno, que xa nesta terceira edición está claro que xa está consolidada. E non se me ocurre mellor maneira de comenzar que agradecendo ás asociacións de pacientes que hoxe están representadas por Patricia e por Miguel, porque xa o dixeron eles, pero cando as asociacións de pacientes interactúan con o sistema sanitario, todos os proxectos melloran. Por suposto, agradecer tamén aos amigos de Pfizer a súa colaboración e o seu apoio nesta xornada. E agora, os agradecementos da casa. Quero agradecer a Asociación Xeral de Humanización e Atención á Cidadanía pola organización desta xornada, xa que grazas Rosa, grazas Begoña, grazas María, e tamén a vicexerencia, a miña vicexerenta Carmen Balboa, que sempre está aí detrás, entre outras cousas, é a responsable de que todos os convenios de colaboración salgan sempre adiante. Grazas tamén a todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde que traballan no ámbito da humanización nas 7 áreas. E quero dar as gracias precisamente por eso, pola dedicación, polo esforzo e pola paixón que día a día poñedes no cuidado dos demais. Grazas por estar aquí, por creer nesta causa e por ser parte activa, ademais de unha transformación que necesita a nosa sanidade. Hoxe non toca falar nin de estatísticas, nin de protocolos, nin de presupostos, aínda que todos eles, como sabedes, sexan importantes. Hoxe toca falar de algo máis profundo, algo que reside no corazón mesmo da nosa vocación, que é a humanización da asistencia sanitaria. O decía Patricia, estamos a vivir un mundo de avances tecnolóxicos que son asombrosos, onde a ciencia nos permite acadar proezas que fai só uns anos eran completamente impensables. Pero no medio desta era da información, desta era da tecnificación, é crucial que nunca esquezamos que ao final do día o que tratamos é con persoas. Persoas con medos, persoas con esperanzas, persoas con unha historia de vida, con familias que sofren, que aman e que esperan a nosa axuda. Humanizar a asistencia sanitaria, polo tanto, non é unha opción. Humanizar a asistencia sanitaria é un imperativo moral. E lembrar que detrás de cada diagnóstico sempre hai unha persoa, que detrás de cada tratamento hai unha vida e que detrás de cada proceso asistencial hai unha experiencia humana. E isto significa ir máis aló dunha enfermidade. Isto significa que temos que ver o ser humano na súa totalidade, coas súas emocións, cos seus valores e, sobre todo, coa súa dignidade. Sei que a veces non é doado. Cando un traballa está na trincheira, pois a veces o día a día, a presión asistencial, o ritmo de traballo, pois poden facer que nos enfoquemos na tarefa e que esquezamos a esencia. Por iso é importantísimo que pensemos nese paciente que chega cargado de incertezas a unha consulta, nese familiar que espera con angustia un resultado. Cada palabra de alento, cada xesto de empatía, cada minuto dedicado a escoitar aos nosos pacientes non só alivia a dor física. A humanización é unha mirada que recoñece a fragilidade, é unha man que se tende e un sonriso que reconforta. Entender que un acto sinxelo pode marcar a diferencia entre unha experiencia fría e impersonal e unha experiencia que deixa unha pegada de respeto e de calidez. Dende o Servicio Galego de Saúde estamos firmemente comprometidos con este camiño. Sabemos que temos desafíos por diante, desafíos importantes, pero tamén sabemos que contamos co activo máis valioso que son os nosos profesionais. Esos profesionais que fan que o noso sistema de saúde sexa de calidade, pero que nunca perda a calidez. Sodes a voz da empatía e os guardiáns da dignidade. E remato xa, así que, o que espero desta xornada é que sexa un espazo de encontro, onde podades aprender, onde podades compartir experiencias, pero, sobre todo, un espazo para reafirmar o noso compromiso inquebrantable cunha sanidade que non só cura, senón que coida, que acompaña e que humaniza. Moitas grazas.
Bueno, e agora, sen máis dilación, paso a presentar o encargado de pronunciar a conferencia inaugural desta xornada. O doutor Antonio Rodríguez Núñez é pediatra e xefe da sección de pediatría crítica, cuidados intermedios e paliativos pediátricos no Hospital Clínico de Santiago de Compostela. É catedrático na USC, é máster en bioética, é o investigador líder no Grupo de Simulación, Soporte Vital e Cuidados Intensivos do Instituto de Investigación Sanitaria de Vigo. Ten, innumerables traballos científicos publicados, é director de teses, pero, querido Antonio, me vas a perdoar que non sega a desglosar a túa brillante carreira académica profesional, porque, considero que nos levaría demasiado tempo e que as persoas que estamos hoxe aquí estamos para escoitarte, oír falar sobre a humanización nos cuidados, que consideramos que é un asunto esencial para proporcionar unha asistencia de calidade. Eu tive a sorte de escoitar o teu discurso inaugural de apertura do curso académico na universidade e estou seguro de que todos os presentes van a disfrutar esta charla tanto como a min. Xa remato, pero non quería perder esta ocasión para agradecerche o teu traballo, a túa implicación e a disposición sempre que tes a colaborar con nós en todos estes proxectos. Sen máis, ten a palabra o doutor Antonio Rodríguez Núñez. Os días eu viña moi tranquilo, pero despois desto estou pensando que vou a defraudar aquí a xente que pensa que eu vou dicir algo interesante, sobre todo tendo en conta que tanto Patricia como Miguel Ángel xa me deron unha introducción e me fixeron pensar que é posible que moito do que diga aquí xa o sepades. É moi probable que compartamos bastante do que eu diga. En ese sentido, creo que predicar entre persoas que xa están convencidas vai me resultar máis fácil. E nese sentido tamén quero darlle as gracias a Rosa e Begoña con confiar en que eu podía facer algún tipo de aportación. Penso que esta charla vai ser que tais unha introducción e un soporte xeral para que logo faledes vos. Eu vou falar da miña experiencia, cos meus sesgos. Eu traballo en cuidados intensivos pediátricos e tamén en cuidados paliativos. Estes días estamos un pouco na candelero, por decirlo así. Vou poñer algunha serie de cousas que eu fun pensando e que fun un pouco elaborando en relación con este tema. A humanización non é algo novo. A humanización é algo clásico. Os profesionais sanitarios, unha das nosas principales virtudes históricamente, tanto médicos como enfermeras, é a nosa capacidade humana. O que pasa é que os tempos cambian e isto é un exemplo de un paciente no noso hospital no ano 20. Onde está o paciente? E logo veo a pandemia. E coa pandemia nos enfrentamos coa cruda realidade, que a realidade é que coa técnica sola non se solucionan os problemas, porque aí foi cando nos demos conta, tanto como usuarios, enfermos, familiares de enfermos, profesionales, que somos vulnerables, que as persoas somos frágiles, que moitas veces o procedimento de intentar curarnos nos illa, nos incomunica e nos xenera a todas as partes anguria, medo, insatisfacción, desasosiego, Entonces, pasamos de un paciente que o noso obxecto de estudio, facemos probas, damos soporte tecnolóxico, a información que lle damos aos pacientes ou que lle dábamos era moi limitada porque non nos van a entender e os que sabemos somos nós, donde nos debemos a investigación, tamén utilizamos aos pacientes como elementos para formar aos nosos profesionales, os nosos obxectos de ensinanza e logo temos cada vez máis procesos administrativos. Cando a realidade é que en este momento os pacientes e as súas familias deben ser suxetos de cuidados que estén realmente centrados neles e nas súas necesidades, xa se comentou aquí, e que temos que ter en conta os valores das persoas, das familias e dos grupos culturales. Debemos dar información, pero que sea eficaz, unha información que chegue ao receptor e que o receptor entenda o que nos decimos. Por que? Porque as decisións xa non son do médico, o paternalismo acabouse e hai que tomar decisións compartidas. E tomar decisións compartidas é importante para ambas partes. E algo que moitas veces se olvida é que cando un paciente se corresponsabiliza, se fai responsable tamén da súa curación. E temos que implicar os pacientes en isto.
E se facemos investigación, entre que todos sabedes a historia dos abusos na investigación, debemos recordar que ten que ser unha investigación respetuosa, centrada en obxectivos e centrada en buscar realmente un beneficio para os pacientes. E iso ten que facerse nun entorno que permita un acompañamiento e que non excluya as persoas do seu entorno social. Bueno, por eso é por que falamos de humanizar e que entendemos como humanizar e para que o facemos e como podemos facelo. De forma xeral, se entende que humanizar é cuidar a un paciente non como un obxecto, sino como unha persoa, por suposto, basándonos en as bases científicas, non de forma empírica ou non por modas, e, por suposto, pensando que esa persona ten unha dignidade, non é un obxecto do noso tratamento. E iso supón que temos que comunicarnos con el con empatía. Por suposto que se falou de que isto é un requisito deontolóxico, un requisito ético, un requisito profesional. É algo que temos que ver como unha obriga, non é algo opcional, porque, entre outras cousas, facendo o ben, vamos a facer cuidados de máis calidade e vamos a cometer menos erros, que tamén é unha obriga profesional. Bueno, no ámbito dos cuidados intensivos, vou centrar a miña presentación en algo que está desenrolado moito en cuidados intensivos, que son os proxectos de humanización en cuidados intensivos, tanto en adultos como en nenos, e que ten unhas liñas guía que son comuns para todas as actividades de humanización e que eu penso que son válidas prácticamente para todo tipo de actividade sanitaria, tanto dentro como fora do hospital. Pero me vais a permitir que siga a liña deste proxecto xa establecido. O primeiro punto desta liña é buscar o benestar dos pacientes, o benestar non só, neste caso, eu traballo con nenos, dos nenos e das familias, pero os adultos tamén temos familia. Por lo tanto, o benestar ten que ser común. E ese benestar ten múltiples aspectos. E hai moitas cousas que podemos facer, desde o punto de vista de benestar físico, buscar ausencia de dor, buscar que as funcións fisiológicas sean autónomas. Aí vedes nesa foto unha máquina de analxesia controlada por paciente. Na nosa unidade non utilizamos analxesia a piñón fijo. En todos os casos, sea cual sea a idade do paciente, é o paciente, se ten capacidade, ou a familia ou a enfermera quen axusta a dosis de analxesia. Do mesmo modo que utilizamos tecnoloxías simples como os sistemas de realidade virtual moi baratos para que un paciente non este sufrindo cando se está collendo unha vía ou está facendo un procedimento. Do mesmo modo, é importante evitar estímulos físicos que son innecesarios. Eu non sei se algunha vez estuveste ingresado en un hospital, isto parece a guerra, sobre todo a certas horas, non? E se estuveste algunha vez nunha UCI, pois, bueno, aquilo parece, bueno, xa unha discoteca, non? Nadie sabe o que pasa, ruidos por todos os lados. E é moi simple, é simplemente apagando as luces, ou simplemente poñendo unha orella que nos avisa que estamos falando moi alto, ou simplemente poñendo iluminación que se consigue con dispositivos que se compran por 15 euros, non? Realmente non é un tema moitas veces económico, é un tema de vontade. E temos que ter en conta que temos estímulos psíquicos constantes que poden ser positivos ou poden ser negativos. Aquí vos poño algún exemplo, ¿no? Desde proxectos de introducir a música en sitios que podrían ser inesperados, como, por exemplo, unha UCI pediátrica, ou a utilización de sistemas de comunicación, de estimulación psicomotriz a nenos moi pequenos que poden estar con un respirador, poden estar con un respirador, pero poden estar xogando, poden estar aprendendo, poden estar estimulándose. Pero tamén temos que recordar que nós somos un pouco iatroxénicos, é dicir, nós tamén xeramos disconfort, xeramos patoloxía. E está o proxecto internacional que se chama Choosing Wisely, que diríamos escoller con sentidiño na nosa comunidade, non? É dicir, facer aquelas cousas que realmente aportan e evitar aquilo que non é necesario ou que pode causar dano. Sabemos que hai moitas medicacións que se poden evitar, que se poden disminuir, que estamos, no caso dos cuidados intensivos, a veces tendo demasiados sedados aos pacientes, a veces empeñámonos en poñer tratamientos que realmente non aportan nada, que o único que prolongan a vida de forma inútil. Moitas veces facemos técnicas en condicións non seguras porque temos que practicar ou queremos aprender e moitas veces pensamos que os pais e os familiares non deben estar presentes, cando é todo o contrario. E algo que temos que facer con sentidiño é a evitar a improvisación da información. E iso, se pasades por un hospital, simplemente de paseo vos daredes conta que hai
podedes enterarvos de información de moitos pacientes por os pasillos, que se ve claramente que son improvisadas, e nos mesmos nos damos conta que cando informamos de forma improvisada, os resultados non son moi bons. Un seguinte punto, polo tanto, é humanizar comunicándonos. Que temos que facer? Comunicarnos mellor. Con quen? Pois vamos a ver, por un lado, cos pacientes, coas familias, pero tamén entre nós. E veremos que esta é a realidade. Con quen nos comunicamos? Comunicámonos con unha pantalla de ordenador. Hai veces un residente da nosa unidade comunicándose co seu ordenador, coa súa páxina de Janus, unha enfermera da nosa unidade comunicándose posiblemente coa mesma páxina de Janus. E claro, logo resulta que ven a inteligencia artificial e nos queixamos de que os robots nos van a sustituir. E hai estudios que xa efectivamente demostran que uns robots ben programados son capaces de obter máis satisfacción e maior conflexión por parte dos pacientes que os propios profesionales. Eso doi. Claro, se non somos capaces de programar a un robot para que fale do que realmente lle importa ao paciente, para que o fale de forma simple, con palabras comprensibles, e que lle permita a ese paciente tomar parte nas decisións, non nos podemos queixar. O que temos que facer é autoprogramarnos como estamos programando os robots. E iso como temos que facer? Pois darnos conta de que a comunicación é constante e que cada persona necesita un modo de comunicación. E aquí hai asociacións que poden falar moito mellor que a min deste tema, non? E temos que axudarlle ao paciente a comunicarse. Algo tan simple como as lentes. Ven un neno de quirófano e está asustado. Por qué? Porque ten miopía e non ve nada. Pois algo tan simple como eso. Ou a utilización de pictogramas, de imaxes. E mesmo dispositivos electrónicos. Nós temos nenos que non poden falar, que teñen a traqueotomía e, sin embargo, se comunican por sistemas de seguimento pupilar que están disponibles. Ou mesmo algún que é capaz de facer música simplemente con movimento dos ollos. E cada vez máis temos poblacións de outras culturas e temos o problema da traducción. Xa dispoñemos de dispositivos que permiten traducir automáticamente. Non son excesivamente caros e deberíamos implementalos, non? Pero para min, quizá máis importante é o problema de comunicación que temos entre os profesionales. Está máis que demostrado que a principal causa de erros na asistencia sanitaria e, polo tanto, de disminución da calidade asistencial son problemas de comunicación entre nós. Fallos no traballo en equipo, non temos visión compartida, non temos coherencia nas propostas e nas decisións, e non nos apoiamos, moitas veces mesmo estamos enfrentados. Isto é un aspecto fundamental para a humanización da asistencia, que nós, como profesionales, seamos un equipo que funcione correctamente. Algo tamén importante é a presencia das familias a carón dos pacientes. Bueno, aquí vos poño unha foto da nosa unidade de 2012, onde xa estamos empezando a pensar que isto non é un Santa Santorum onde nadie pode entrar. Eu, cando era residente, acordádevos das unidades de neonatos, onde había un pasillo, se vivía o neno desde fora. Tiñamos moito medo ás infeccións e aos problemas que podían xerar os pais. Pois, bueno, todas as experiencias, todos os estudios que se teñen feito teñen demostrado que a presencia dos familiares mellora o pronóstico e non aumenta as infeccións e por múltiples causas mellora os resultados. Por lo tanto, debemos implementalo. En nenos, xa fai moito tempo que está totalmente asumido unha UCI pediátrica, un sitio de portas abertas 24 horas, pero aínda quedan este tipo de sinais de acceso restringido. E non vale de nada falar aquí se logo non hai unha sensibilización do profesional, se realmente poñemos pegas para que non podan acceder, se ao final os países están ali e miremos con mala cara, porque que me está dicindo, que está pensando, non hai un contacto humano, non lles permitimos participar nos cuidados e en riba, pois, non os apoiamos nas súas necesidades psicolóxicas. Por lo tanto, ten que ser algo en donde nós temos que asumir que esas familias que Miguel Ángel, xa hai moitas familias que están alcanzado un nivel de empoderamento, as familias teñen que estar empoderadas, non están ali e nin queren estar ali de observadores, queren estar ali colaborando. Queren que a súa voz e as súas imaxes se vexan. Todas as familias que salen aquí me pediron, por favor, que vaya onde vaya, que salan eles. Vale? Por qué? Porque queren que se sepa que as familias están implicadas, queren empoderarse, queren participar nos cuidados, non queren ver como alguén lle cambia a cánula, sino que mesmo queren ser eles os que enseñen a outros pais. Este é o noso programa
que Marta e Andrés Fallanos conseguiron unha pequena axuda desta Consellería na primeira edición dos Premios de Innovación na modalidade de familias, e eles foron os que iniciaron un proxecto de vídeos de escolas de familias que son onde non son os profesionales os que ensinan as familias, que está moi ben, sino que son os propios familiares, os propios persoas normales que non son médicos, non son enfermeros, non son psicólogos, son eles, en este caso son economistas, pois son os que, por a súa experiencia personal co seu fillo, son capaces de ensinarnos aos demais como se fai un cambio de cánula ou un procedimento que para cualquier persona pois pode ser moi difícil. Cando nós temos a un novo paciente que hai que facer unha traquetomía, non lle explicamos o que é unha traquetomía, dicimos que vayan, que vexan o vídeo e ven como outra persoa que non é experta é capaz de facela e entón automáticamente se ganan autoestima e dicen, bueno, pois eu tamén vou ser capaz, non? Bueno, aquí vos poño unha foto de cando era residente, xa pasou moito tempo, non? Esa UCI tecnificada e totalmente agresiva, non? E esta é a UCI que temos en este momento. Bueno, sin grandes inversións temos conseguido cambiar un pouco o panorama. Cando se fala de humanización, moitas veces se centra o tema en os espacios humanizados, non? E está claro que os espacios humanizados a imaginación non ten límite, e se de arriba tuviéramos cartos, poderíamos facer cosas maravillosas que xa existen, non? Por suposto que temos que ter en conta, e tamén temos que ter en conta de que estar grave non implica estar inmóvil. Hai un programa mundial moi importante de liberación, que se chamanse de liberación da UCI ou movilización precoz nas UCIs, tanto de adultos como de nenos. Por qué? Porque se sabe que a inmovilización xera patoloxía secundaria, aumenta a estancia media, aumenta as complicacións, e non por o feito de ter un respirador, unha máquina de ECMO te impide que te movas. E é moi importante xerar estes tipos de actividades. Aquí vou falar de síndrome post-hospitalización. No proxecto UCI falase de síndrome post-UCI. Pero todos sabemos que cada vez máis os pacientes sobreviven, pero pagando un precio. É dicir, que sobrevivir a unha enfermedade non significa unha curación total. Non volvemos a ser o que somos, e moito máis se estamos en unha UCI. Se estamos en unha UCI, a simple presencia nesa unidade fai que salgamos de aí con unhas secuelas e cambios que se van a producir a largo plazo, e que se definen, non vamos a falar agora desto, do síndrome post-cuidados intensivos. Pois ben, eso hai que cuidalo, hai que anticipalo. E tamén temos que anticipar unha realidade, e é que se ven a mortalidade tanto en nenos como en adultos críticos está baixando moito, sabemos que está aumentando proporcionalmente a supervivencia de nenos e tamén adultos que sobreviven con secuelas, é dicir, con dependencia de cuidados ou de tecnoloxía. Esos son os vos casos. Pero logo hai outros casos en donde chegamos a unha situación en donde o único que podemos facer os pacientes son cuidados de tipo paliativo. Paliativos que poden facerse no propio hospital e que moitas veces se poden facer na casa. Hoxe en día temos pacientes na súa casa con dispositivos similares a unha unidade de cuidados intensivos e cando a morte ten que ocurrir, o máis razonable, o máis humano, é que se produzca nas mellores condicións, coa a maior dignidade posible, rodeado dos seus seres queridos, posiblemente na súa casa. Temos que pensar en eso, non só somos intensivistas, sino que somos paliativistas. E aí é onde hai unha liña específica de humanización dos cuidados ao final da vida, que daría para outra charla e que, como todos sabedes, é algo que asegura que esa transición hacia o final da vida sea o máis humana e da maior calidad posible. E, finalmente, nesta rosca ou nesta lista de tarefas ou liñas de actuación, estamos os profesionales, que creo que tamén se comentou antes, non? Realmente, temos que ser conscientes de que non somos superheróis, de que non somos inmunes ao que nos pasa, que por moito que nos separemos da realidade e do contacto coas persoas, temos problemas que afectan a nosa capacidade de facer as cousas ben. E aí temos que ter en conta que estamos todos sometidos a estrés físico e psicolóxico. Moitas veces temos condicións de desasosego moral, nos parece que as cousas non se están facendo como se deben facer, temos dano moral por ver que as cousas non van ben, sufrimos desgaste profesional, acabamos ou podemos acabar queimados.
podemos ter estrés postraumático. E mesmo temos que recoñecer que nós tamén somos humanos e que podemos ter trastornos de tipo psicolóxico ou psiquiátrico. Por lo tanto, unha pata importante da humanización é coidar o profesional, pensando en que o autocuidado vai mellorar as condicións na que ese profesional fai o traballo. Por suposto, cuanto mellores sen as condicións laborais, moito mellor. Pero se non asumimos isto, estamos vendo que moitos profesionales moi capacitados ou capacitadas están deixando o seu posto de traballo para buscar outro tipo de actividade menos estresante e estamos perdendo capacidade, pericia e experiencia moi importante para os pacientes. Por lo tanto, debemos cuidar os profesionais. Que quere dicir todo isto? Quere dicir que isto é unha tarefa de todos e todas. Aí estades, ou estamos casi todos os que estamos aquí. Non é un tema só dos médicos e as enfermeras, que parece que somos os que estamos máis cerca do paciente. Todo alrededor hai moita xente, con cada un coas súas capacidades, desde arquitectos, beaticistas, asociacións, musicoterapeutas, veterinarios, sociólogos espirituales, xestores, etc. Todos debemos enfocarnos nesta finalidade, que é tratar e atender de forma o máis humana posible aos pacientes e as súas familias, porque é unha das nosas principales obligacións. Cada un de nós podemos facer algo. Bueno, nós, dentro do Servicio de Pediatría, pensamos en iniciar o que chamamos o camiño da humanización. Levamos xa 4 etapas, a próxima etapa é a que estades invitados, o 25 de febreiro. É unha xornada en donde, xa desde o momento da organización hasta cando se desenrola, participan distintos profesionales e participan pacientes. En estas jornadas sempre participan pacientes dando o seu punto de vista e é, como vos digo, un pequeno paso, que damos un pequeno grupo intentando aportar o noso graniño de area neste tema tan importante. Moitas gracias. Área sanitaria de Coruña IC, vale? Hai dúas iniciativas, como sabedes, por a área sanitaria. O que imos facer, se vos parece ben, ter... Sí? Está encendido? Sí, ahora, perdón. Se vos parece ben, o que vamos a facer son 10-15 minutos por cada experiencia, por deixar, digo 10 ou 15, por deixar ao mellor facer un par de preguntas se alguén ten interés ao final e para que non se nos dilate moito, vale? Entonces, gracias Amparo, en Coruña sempre está vigilante e movendo as iniciativas para que puderan vir aquí. E as persoas que van a presentar son a iniciativa de Parto e Nacemento, unha viaxe polo noso centro, con Cristina Baliño, vale? E a continuación será o reto da humanización nos cuidados paliativos con Leticia Hermida, cando que irades. Buenos días a todos. Para los que no me conocéis, yo creo que ya poco a poco, gracias a estas jornadas y alguna otra que tenemos en las áreas, soy Amparo San José, soy la subdirectora de Humanización y Atención a la Ciudadanía del área sanitaria de La Coruña IC. Lo primero, por supuesto, dar las gracias al equipo de Rosa y a Rosa, a toda la gerencia y vicegerencia del Sergas, por organizar esta jornada, dar las gracias a todos los que estáis, a todos los compañeros de otras áreas sanitarias que realmente con lo que aportáis nos nutrimos muchísimo unos de otros y creo que esto es un valor que hay que poner encima de la mesa.
Y gracias, yo tengo que dar las gracias muy personalmente y muy expresamente a las dos personas que me acompañan, a Leticia Hermida y a Cristina Baliño, porque son dos profesionales como la copa un pino y porque tienen siempre en su cabeza y en su forma de hacer el respeto, la dignidad, la humanización y el cuidado, ya no el curar, sino el cuidado de nuestros pacientes. Cuando me puse la semana pasada a pensar un poquito en esto, dije, terceras jornadas. Para mí realmente son las segundas. Yo llevo en esto solo 2 años y medio, pero me sorprende muy, muy gratamente lo que hemos avanzado, lo que hemos recorrido y lo que hemos consolidado desde la primera vez que yo participé, que serían las segundas jornadas. Recuerdo con muchísimo cariño aquel primer día que estuvimos aquí sentados, un poco impresionada también por lo de estar en el salón de actos de la Consellería. En aquella ocasión trajimos 3, 4 proyectos que al final la mayor parte o en su mayor contenido eran proyectos. Hoy ha pasado 1 año y poco más y no solo son proyectos, son actuaciones, intervenciones ya súper consolidadas que nos han dado una proyección, una perspectiva a todo el equipo de humanización del área que va por obviamente en la comisión de humanización, que tenemos también otra compañera aquí de la comisión, es la que promueve todo. Y esa consolidación de alguna manera nos ha dado pie a seguir avanzando. Tuvimos el año pasado, a final de año, la primera jornada en el área sanitaria de La Coruña. Esa primera jornada tuvo 3 objetivos fundamentales. Uno era difundir lo que eran las actividades de humanización. El otro era un poco tirar del carro todo lo que teníamos en el área y aflorar a todos los grandes profesionales que trabajan en el día a día en la humanización y que realmente lo hacen porque son profesionales y muchas veces no se paran a pensar que lo están haciendo así. Y luego, bueno, pues también, ¿por qué no?, poner en evidencia todo lo que hacíamos, que eso también yo creo que es un valor que apoya a los otros dos, porque realmente si todos vemos que se están haciendo cosas y que tienen un apoyo tanto del área como no solo de la gerencia del área, sino del Servicio Gallego de Salud, pues dicen, bueno, pues yo también quiero, ¿no? Y ese yo también quiero es un resumen de todo el objetivo de la primera jornada que tuvimos. En esa primera jornada presentamos los proyectos que teníamos en La Coruña y les quisimos dividir en dos grupos. Por un lado, los proyectos que son que nacen puramente de las unidades y servicios hospitalarios, los proyectos que van desde la base, por decirlo de alguna manera, no porque sean una base como tal, sino porque sean el inicio de la atención a los pacientes desde los servicios hacia arriba. Y luego, por otro lado, también presentamos todos los proyectos o un grupo de proyectos que surgieron de la comisión y que son proyectos como más micro en algunos sentidos o más transversales que dan servicio, que dan aporte a las unidades en su conjunto. Tengo el orgullo de decir que todos esos proyectos ya no solo están consolidados, sino que están arrastrando otros muchos más. Y eso ha sido en cuestión de 6 meses, o sea, desde noviembre que hicimos aquella jornada hasta hoy la cantidad de iniciativas que nos están llegando permanentemente a la Comisión de Humanización son tan de sentirse orgullosos como de vernos desbordados, satisfactoriamente desbordados. Uno de ellos que habíamos presentado bueno, los dos, la verdad, lo presentamos como proyectos en la jornada nuestra de noviembre, son de los que traemos hoy aquí. Nos ha resultado muy difícil decir qué es lo que presentamos o no, porque realmente teníamos muchos candidatos, pero al final nos hemos decidido por traeros 2 iniciativas que yo creo que cumplen prácticamente con todas las líneas estratégicas de la estrategia gallega de humanización. Un poco lo que ha estado comentando Patricia en la introducción, lo que nos ha comentado Antonio Rodríguez Núñez en su conferencia, son cosas que estamos y que os van a contar tanto Leticia como Cristina en sus presentaciones. Entonces, yo ya os las dejo aquí. Vamos a empezar con Cristina Baliño. Cristina es la supervisora de área del Hospital Teresa Herrera de La Coruña, nuestro querido materno-infantil.
y ella nos va a presentar un proyecto que se ha trabajado con todo el equipo del Hospital Teresa Herrera. Es un viaje virtual por el parto, es una forma de enseñar a las mujeres embarazadas y a todos sus familiares qué es lo que va a ocurrir durante su estancia con nosotros. Y después, ya lo hago todo seguido para yo irme de aquí y dejarles el protagonismo a ellas, Leticia Armida. Leticia Armida es la coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Oza, el Hospital Marítimo de Oza de La Coruña, otro de los grandes centros que integran nuestro complejo hospitalario. Ella nos va a contar una visión global de lo que es la humanización de toda una unidad tan crítica y muy parecida a lo que nos ha contado Antonio Rodríguez hace un ratito, la Unidad de Paliativos de La Coruña, que está desarrollando un trabajo de humanización realmente encomiable. Entonces, yo me voy de aquí, dejo el protagonismo a las dos compañeras y adelante. Buenos días. Me ilusiona mucho poder presentar este proyecto. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los equipos y profesionales que lo han hecho posible, porque, como dice un proverbio africano, si quieres llegar pronto, rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Quiero contaros brevemente, para comenzar... Espera, que está... Ahora. Quiero contaros brevemente, para comenzar, el contexto en el que nace el proyecto. Hace tiempo que nos sentimos atraídas por el desafío de la humanización. ¿Será porque nuestra formación, nuestra profesión y nuestra pasión es humanista, o tal vez porque somos un centro materno-infantil donde nacen y crecen seres humanos? Parece que lo natural es que nazcan y crezcan también estrategias humanizadoras. Transformamos un patio de penumbra y cemento en un espacio que pudimos ofrecer a los niños y niñas hospitalizados, un jardín que es al mismo tiempo huerto, parque y ágora, y un espacio terapéutico que pueden disfrutar. Incorporamos al equipo de asistencial pediátrico expertos en terapia asistida por perros. Ofrecemos a las familias, durante la atención al parto, una impresión placentaria, única e irrepetible, huella ilustrada de un nacimiento que las familias reciben como un tesoro inesperado. Acompañamos las pérdidas tempranas, los duelos gestacionales, con un mimo que transforma esa vivencia, permite elaborarla y transitarla de una manera diferente cuando empleamos herramientas humanizadoras. Y en este contexto, conectadas con todos estos proyectos, pues ocurre otra vez. Es hora de empezar algo nuevo y confiar en la magia de los comienzos. El origen, en esta ocasión, del nuevo reto se inspira en varias certezas. Una de ellas es que existe evidencia fuerte de que las mujeres embarazadas, cuando reciben información y formación, disminuyen el estrés, disminuyen su miedo, disminuyen la ansiedad materna, aumentan la autoeficacia y facilita esta formación y esta información la toma de decisiones. Una segunda certeza es que el plan de parto ha venido para quedarse, cobra cada vez más fuerza como una herramienta que podemos emplear en la atención al nacimiento para poner en valor los deseos y las expectativas de las mujeres en una experiencia vital única e irrepetible, enormemente relevante. Y por último, la tercera certeza está relacionada con nuestras charlas para embarazadas que llevamos a cabo en nuestro hospital, en el materno-infantil. Comenzamos en el 2018 con un único viernes al mes, comenzando con timidez, y se ha ido consolidando con muy buena acogida, llegando en este momento a todos los viernes. Todos los viernes tenemos una charla para embarazadas con aforo completo. Es más, yo siempre les digo que somos como las compañías aéreas. Tenemos más mujeres de las que entran en el salón de actos. Lo que pasa es que luego siempre falla alguna y al final conseguimos entrar todas. Esto está recogido en una pequeña tabla de datos que solo
solo refleja el 2024 y 2025 porque no recogimos el acumulado, pero ya solo entre el año pasado y este podemos ver que hay una charla de lactancia y una de atención al parto. La de lactancia, enero del 2024, 22 mujeres, enero del 2025, 72, mayo del 24, 74 mujeres, mayo del 25, 159, y la atención al parto en cifras similares. El año pasado, 96 mujeres en marzo, 128 este año. Esto quiere decir que hay una muy buena acogida de todas las estrategias informativas en torno al embarazo, al parto y a la crianza. Nuestra población lo recibe muy positivamente. Entonces empezamos a pensar en diseñar una aplicación virtual que permitiese conocernos un poco mejor para las mujeres que valoraban venir a tener a sus bebés con nosotras, y empezamos a reflexionar la manera de mostrarnos, demostrar cómo es la atención al parto en nuestro centro, cómo son los espacios y cómo son los equipos asistenciales que participamos de esa atención. Comenzamos diseñando un recorrido que es el circuito habitual de una mujer embarazada, pasando por urgencias, tal vez hospitalización durante el embarazo, el área de partos, quirófano, en ocasiones ocurre que el parto termina en cesárea, el área de reanimación, neonatos, incluyendo también nuestra asesoría de lactancia e incluso la oficina de registro civil. 15 profesionales, ay, esto es spoiler, 15 profesionales de diferentes categorías representan la atención multidisciplinar al proceso de parto y nacimiento. Participan neonatólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, administrativas, anestesistas, enfermeras especialistas en pediatría, matronas y obstetras. Y una invitada de honor creada para la ocasión, el avatar de Teresa Herrera, también conocida como Teresa Dos Demos. Mujer de gran sororidad, benefactora, fundadora del Hospital de la Caridad en 1791, mujer que además pone nombre a nuestro centro. Cuando se creó este Hospital de la Caridad, en el pliego de construcción exigía que se incluyese reclusa para partos secretos y para niños expósitos. Esto es una declaración de intenciones de una mujer muy solidaria y conectada con el feminismo, que mejor guía para nuestra aplicación virtual. Y bueno, poco a poco fuimos creando vídeos en cada uno de los servicios, donde no solo nos mostrábamos estructuralmente, sino también asistencialmente. Aquí podéis ver el menú de la aplicación, donde la mujer puede, la mujer y la familia y quien tenga interés puede elegir qué visita hacer, cómo organizarla, empezando por el orden que nosotras propusimos o con su propio orden personal. La difusión la hicimos a través de medios de comunicación, por supuesto a través de las matronas del nivel de atención primaria, que son nuestras aliadas, y en nuestras propias charlas para gestantes, como no, también hicimos publicidad de la aplicación. Y bueno, si queréis, qué mejor manera de conocer la herramienta que visitarla juntas. No disponemos del tiempo para visitarla por completo porque dura entre 35 y 40 minutos. El viaje no tenemos tanto tiempo, pero que sí que espero despertar en vosotros y en vosotras la curiosidad para después pues, visitarla con calma y hacer el viaje completo. Vamos a ver. Esta siempre es mi incertidumbre de ¿funcionará? Espero que sí. Bien, en la web del hospital, si queréis visitarla, la tenéis disponible. Vale, ahí tenemos a Teresa. A ver si comienza. Benvidos e benvidas ao Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. Este impoñente edificio que tedes diante data nada máis e nada menos que do ano 1951, ano no que foi inaugurado como residencia xeral. 3 décadas máis tarde, no 1985, foi íntegramente reformado para albergar o Hospital Materno Infantil. Hoxe en día é un dos centros que conforman a área sanitaria da Coruña e Cee e converteuse nun centro referencia para a atención á saúde materno-infantil no noso país. Todo isto é posible
grazas a un magnífico capital humano que constitúe o noso gran valor. Máis dun milleiro de profesionais traballando en equipo para unha asistencia multidisciplinar de gran calidade. Se estás vendo este vídeo, seguramente é porque nos elixiches para facer o seguimento do teu embarazo ou para ter o teu fillo. Grazas. Traballaremos arreo para estar á altura do que agardades de nós. Pero antes de nada, queres coñecernos un pouco máis? Acompáñame. Bien, esta es la presentación. Me gustaba, Teresa, darle así un poquito de protagonismo. Entonces, aquí, ya en el menú desplegable de la izquierda, podéis ver que podemos ir a las diferentes unidades. Vamos a empezar así por urgencias, que es como la puerta de entrada, y enseñaros un poquito el funcionamiento de la aplicación. Aquí, de nuevo, Teresa nos haría una presentación de la entrada de urgencias. Esta é a entrada a urgencias nun lateral. No la voy a dejar hablar más porque si no, nos salimos del tiempo. Si clicamos la pestaña de continuar, entraríamos dentro del hospital. Como veis, se hace una visita de ángulo 360 grados. Se puede mover la persona que esté haciendo la visita según sus intereses por todo el espacio. Aquí tenemos a Mayra, que es una de nuestras administrativas, que nos va a dar la bienvenida. Hola, son Mayra. Nesta xanela tomaremos os datos da túa tarxeta sanitaria para facer o rexistro da túa atención no hospital. Non te preocupes, sabemos que pode ser un momento incómodo para ti, pero desexamos atenderte o antes posible. Listo, traballo feito. Benvida. Quisimos también permitir una lectura en texto que facilita. O teu ingreso é programado. Serás acompañado. Bien. Si queremos volver al menú inicial para elegir otro espacio, podemos volver al menú, o si no, si le damos a la flecha de continuar, nos llevaría ordenadamente por la clínica de exploración ginecológica en urgencias, la sala de espera, el ingreso en la unidad de gestantes y así sucesivamente. Bueno, como yo soy matrona, os tengo que llevar de visita al paritorio. Entonces, aquí podemos continuar con la visita ordenadamente o ir aquí a visitar, por ejemplo, una de nuestras UTPRs. Nos hace la visita a 360 grados, donde se puede ver parte de la reforma que tuvimos en el paritorio en el año 2023. Y aquí dos compañeras de nuevo. Benvida familia, somos Blanca, residente de matrona, e Fátima, tecae de partos. Estamos a carón das mulleres nun momento formidable das vosas vidas. Así o sentimos. Un día máis na nosa vida e un día inesquecible na vosa. Permitídenos contarvos algo máis da nosa labor. Neste espazo acolleremosvos e acompañaremosvos o día que se inicie o parto. Será o noso propósito que vos sintades o máis a gusto posible tanto co espazo físico como co acompañamento, porque sabemos que a seguridade para a muller e o seu benestar xoga un papel moi importante na progresión normal do traballo de parto. Lo siento, Fátima, te voy a interrumpir. Solo os voy a enseñar el área para que veáis que también se pueden enseñar espacios que parecen como muy internos del hospital y que puede parecernos que no tenga interés la población en visualizarnos, pero nosotras hemos pensado que había que mostrar absolutamente todos los recovecos en los que una mujer durante el proceso de parto y nacimiento podía ser atendida y por eso también mostramos en nuestro área quirúrgica. Benvida ao quirófano 1. Son Eva Martínez, enfermeira cirúrxica. Formo parte do equipo multidisciplinar altamente cualificado disposto para ti en calquer momento no que a evolución do teu parto o precise. Como ves, está todo listo e preparado para actuar de forma rápida e segura ante as complicacións que poidan xurdir, xa que a nosa prioridade é o voso cuidado integral. Bueno, Eva, lo siento también. En fin, bueno, es muy poquito tiempo para una aplicación. Es muy poquito tiempo para una aplicación que es bastante amplia. Espero que os haya parecido interesante y que invitaros a visitarla. Y para finalizar, invitaros también a continuar con esta visión humanista que tanta falta le hace a nuestra organización. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues
sobre todo dar las gracias a Amparo por confiar en mi presentación. Yo soy miembro del equipo de hospitalización a domicilio de La Coruña y desde hace 3 años y pico pues, nos plantearon el reto de hacernos cargos de la planta de cuidados paliativos e integrarla dentro de nuestro servicio y ahí estamos. Entonces, pues yo en este instante pues soy la coordinadora de la unidad sección de cuidados paliativos. Y claro, nuestra visión desde hospitalización a domicilio pues ya siempre es como muy humana, ¿no? O sea, los que trabajamos en hospitalización a domicilio somos personas que entendemos que entrar en los domicilios de la gente, el atender a la gente en sus casas, pues es todo un privilegio, ¿no? Y que tienes que actuar pues no de la forma habitual que se hacía o que habíamos visto en el hospital durante años. Y entonces aprendimos y aprendemos constantemente, ¿no? de la importancia de la humanización en la asistencia. Y entonces hemos querido, pues de alguna forma, en un ambiente totalmente distinto que es el hospital, pues llevar esos valores intrínsecos que tenemos los que trabajábamos en hospitalización a domicilio. Me voy a repetir porque, claro, con estos superponentes que he tenido antes, pues han dicho muchas de las cosas que os iba a plantear, ¿vale? Entonces, espero no aburriros mucho. Dice la Real Academia que humanizar es hacer humano, familiar y afable a alguien o a algo, ¿no? Y ese tiene que ser, ese es uno de los objetivos que nos hemos planteado en nuestra unidad, ¿no? Desde el punto de vista ético, humanizar el mundo de la salud y dependencia pues incluye incidir sobre todo en la salud y la autonomía de las relaciones, en el manejo de los sentimientos de frustración y pérdida, en potenciar la autopercepción y muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, a veces, por desgracia, en los hospitales, pues no potenciamos esa autonomía porque ya entran los auxiliares a las habitaciones y ya ellos se encargan del aseo y entonces ya te aseo yo aquí en la cama y el familiar está fuera. Bueno, pues a veces nos olvidamos de estas partes, ¿no? O el que se generan dentro de un mundo hospitalario muchísimas emociones que puede ser como la frustración y la pérdida y que no las acompañamos muchas veces, ¿no? Porque nuestra misión es el de poner tratamientos farmacológicos, el hacer esto, lo otro, pero nos estamos olvidando de que cuando uno está en el hospital no suele ser porque le guste y a los familiares tampoco, y eso genera mucha angustia, mucha sensación de frustración y muchísimas incertidumbres, ¿no? Y esa parte es parte también de nuestro trabajo, porque la persona no solo es un cuerpo con una serie de órganos, ¿no? Obviamente, al final, en la humanización hay dos conceptos recurrentes, que es el autocuidado y el cuidado centrado en el paciente, dándole ese protagonismo a la enfermedad del paciente. Todas las estrategias del SERGAS dicen que la sanidad tiene que estar centrada en el paciente, pues nos la tenemos que creer, ¿no? Y a nivel de la ética, pues al final estamos hablando de valores fundantes de nuestra sociedad, ¿no? Que sería la equidad, la seguridad, la calidad, la empatía, el respeto a la dignidad. Todo esto, si lo queremos hacer y desde esta humanización, pues implica un enfoque tanto asistencial como de gestión, ¿no? O sea, si la gestión no ayuda a esa humanización, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, para ello tenemos que reconocer al paciente como un activo en su tratamiento, no es un agente pasivo, necesita ser activo en la toma de decisiones en su día a día. Si no lo tratamos, si él no puede, pues hay que implicar a la familia. Personalizar el trato en el centro, cada uno somos como somos y tenemos que poder personalizar desde saberte el nombre del paciente y no ser solo el de la habitación 237-2, pues y ese trato humano y en el que preguntas por su nieto, por su madre o por su familiar, ¿vale?
desarrollar un modelo bidireccional en la relación profesional-paciente, no sentirnos como atacados, ¿no? Cuando los pacientes preguntan mucho, las familias preguntan mucho y quieren tomar claramente decisiones, y a veces cuando alguien te dice no quiero hacer esto, ¿no? Pues de inicio, sobre todo a los médicos, nos cuesta mucho decir, pero te sale ahí el, pero ¿quién sabe más? ¿Yo o tú? Bueno, pues no. La relación tiene que ser bidireccional, una atención integrada e integral en el paciente y todos sus derivados sociales. Cuidar los espacios físicos como un medio para reconocer la dignidad del paciente y de su familia y de los profesionales que la atienden, orientar el uso de tecnologías a la atención de las personas y normalizar la enfermedad socialmente, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, no sé por qué, todos vamos a ser eternos y todos vamos a estar delgadísimos, como yo, ¿veis? Todos, y todos cabemos en la talla 38 y todos vamos a ser, no sé, nunca vamos a tener una enfermedad, ¿no? Y por desgracia, pues la enfermedad existe, es parte de nuestro ser y tenemos que normalizarla y no ocultarla, ¿no? Porque hay que integrarla dentro de nuestra vida a vida. Dentro de nuestra unidad de cuidados paliativos, pues con toda esta reflexión previa, pues lo que tenemos son como paliativistas, ¿no? Pues objetivos generales de mejorar la calidad de vida de la forma mejor posible, ¿vale? Y tanto a la persona enferma con una enfermedad avanzada e irreversible y como a su familia y a su entorno. Y los objetivos específicos, que estos son los generales de todas las unidades de paliativos, pues controlar los síntomas de cada paciente, el dolor, la disnea, la astenia, la anorexia, lo que sea. Promover la dignidad y la autonomía del paciente, atender los problemas psicológicos del paciente y de las familias, acompañar las problemáticas sociales que surjan o existan, apoyar a la paciente y su familia en la globalidad de la persona, y esto incluye las necesidades humanas y espirituales, preparar a los que se van a quedar aquí después de que fallezca su paciente en el duelo, proporcionar un ambiente agradable para los cuidados y con una altísima calidad y asegurar en todo momento el mayor confort, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar desde a las creencias de cada uno, a la interculturalidad que estamos viviendo, a todo, ¿no? Tenemos que ir adaptándonos en cada momento. Este cuadrito que veis ahí, el que pone cuidados paliativos, hemos hecho un cartel a la entrada de nuestra unidad en la que pone en 3 frases cuál es el resumen de estos objetivos, ¿no? Para que la gente cuando ya ha dado 4 paseos por la unidad y entonces ya están un poco más relajados, lo vean, ¿vale? Cuando llegan yo sé que no lo ven, ¿vale? Pero nada. Es más, nos ayudaron a colocarlo en el sitio. Hay una señora que tenemos ahí atrás que justo estaba de usuaria del otro lado y como la conocía le dije, por fin, ¿me ayudas a saber dónde coloco el cartel? Porque como usuarios, ¿dónde creéis que lo podéis ver mejor, no? Pues este cartel está puesto para ellos, no para nosotros, que intentamos que funcione. ¿Cuál es el método? Pues el método es partir del respeto de la dignidad intrínseca de cada persona. O sea, veis que el método no incluye el sabernos el Harrison de arriba a abajo y de un lado para otro, también, ¿no? Pero lo fundamental es la dignidad intrínseca de la persona. ¿Y cómo? Con un trabajo interdisciplinar. Somos un equipo y como equipo tenemos que trabajar. Y eso incluye que tenemos que cuidar todas las esferas de la persona, la física, la emocional, la social y la espiritual. ¿Y cómo? Pues con nuestro super equipazo. Somos varios médicos, entre 2 y 4, digo entre 2 y 4 dependiendo del momento, el equipo de las enfermeras y las TCAES, tenemos una trabajadora social, una psicóloga que a través del programa de la Caixa y en Coruña pues Cruz Roja, tenemos una persona que viene 2 días a la semana y hace arteterapia, que es otro, vamos, que nos ayuda una barbaridad y está financiada por la Fundación Luquia y Vita Caeli. Y tenemos una asistenta espiritual a través del arzobispado, lleva trabajando ahora con nosotros un par de meses, es una mujer laica, que aunque es a través del arzobispado, la visión es totalmente desde la parte
religioso, es decir, aunque es puesta por el arzobispado, la idea es acompañar la espiritualidad y cada uno tiene su propia espiritualidad y si la persona, bueno, pues es católica, obviamente, ya está puesta por el arzobispado, es católica, pero en este momento la visión es acompañar, y lo está haciendo, a cualquier confesión religiosa que quiera ser acompañada y la experiencia de espiritualidad de cada uno, ¿vale? Y a todo esto hay que añadir en el equipo al farmacéutico que se desvive por cada cosa que le preguntamos para intentar mejorar la atención de los pacientes, los celadores, el equipo de limpieza. Tenemos ahí a Lourdes y a Mar, que yo, vamos, cada vez que me dicen Leticia, yo salgo corriendo, ¿no? Porque de verdad que es impresionante. Los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer o el voluntariado de la Cruz Roja, ¿no? Pues todos son los elementos que ayudan a que en nuestra planta se intente dar una asistencia de calidad. Entonces, con todo lo que os he dicho, tenemos como varios pilares. Uno, humanizar la asistencia. ¿Cómo humanizamos la asistencia? Pues eso, con la cercanía y el respeto. Esto tan básico de entrar en las habitaciones y presentarte. Hola, buenos días, soy la doctora Leticia Hermida y ella es mi compañera Marta y es la residente y ella es muy tal, ¿no? Es alucinante que todos los días que le doy la mano a mis pacientes, todo el mundo se me queda mirando. O sea, esto es como dices, no puede ser, ¿no? O sea, y tú les haces así, se te quedan mirando como, esta no se tomó las pastillas hoy por la mañana, ¿no? O, por Dios, la cara de verdad es, nadie se me ha presentado así de humana y cercana todos los días, ¿no? Entender esa visión completa del paciente, no todos los síntomas se van a arreglar con una pastilla, hay que entender de dónde viene cada cosa y esa frustración o ese enfado o esa tristeza o ese llanto, ¿vale? Para eso necesitamos el apoyo de los psicólogos, de arteterapia, de trabajo social. Informar de forma clara y comprensible, nos decía Patricia, ¿no? Por favor, la información, ¿no? Pues es que podemos darla, si es que al final los palabrejos los aprendemos nosotros para entender lo que estamos haciendo, pero la gente quiere saber qué tiene que esperar y hacia dónde va, ¿no? Acompañar en la toma de decisiones y ser pacientes. Una escucha activa, y la escucha activa es con la oreja y con los ojos y con las manos. Hay que saber agarrar, acompañar, acariciar y ver el lenguaje verbal y no verbal. Uso racional de pruebas complementarias. No hay que hacer 80 millones de pruebas todo el santo rato, porque muchas veces, y la mayoría de las veces, sobre todo en paliativos, no nos va a cambiar el saber que el bicho que le está haciendo algo es A o B, sino va a tener que hacer unos hemocultivos, nos va a cambiar la forma de tratar a ese paciente, por ejemplo, ¿vale? Buscar recursos sociosanitarios de forma proactiva. Intentamos pensar siempre que vamos a poder estabilizar a los pacientes y volver a mandarlos a su casa, pues qué necesidades necesitan en su casa y ya desde el hospital, casi desde el día 1 o 2, ponerlos en marcha, ¿vale? Manejar las emociones y abordar la dimensión espiritual. Desde la consulta, que es la otra parte que hemos montado ahora y qué tal, ¿vale? Pues desde ahí buscar la coordinación y la atención alrededor del paciente y la familia. Toda la gente nos decía que se sentían muy abandonados en el domicilio, por eso estamos empezando a usar la videollamada, ¿vale? Y coordinarnos con muchísimas otras especialidades y coordinar sobre todo con atención primaria. Humanizar el espacio. Hemos hablado antes de lo importante del espacio. Bueno, pues hemos tenido la suertaza de que la Fundación María José Jove nos ha ayudado a humanizar un espacio que ya existía, que es la sala, esta sala de aquí, que ves aquí grande, era ya muy bonita porque está de vistas al mar, impresionante, pero es que ahora es como un remanso de paz con los colores que nos han puesto. Y me gustaría, no he puesto fotos con familias porque no podía pedirles permiso en ese momento, pero es que está llena, o sea, llena, y de repente entras en una sala de la planta de paliativos y puedes oír risas y ves a gente hablando y ves a gente comiendo y otras veces ves a gente llorando, ¿vale? Pero es un lugar de encuentro. Y luego hemos podido hacer, con la colaboración de la Fundación Jove y la gerencia, nos han dejado bloquear una habitación, o sea, ese bien tan preciado, y la hemos convertido en una sala de información, una sala de descompresión emocional, en donde una persona, tanto personal como pacientes o familiares, tengan un sitio cerradito, también súper cálido, en el que puedan
a veces llorar o recomponerse de momentos emocionales muy jorobados, ¿vale? Y luego además hemos aprovechado que había el baño y lo hemos convertido en ese baño para que familiares que duermen y viven allí en el hospital tengan un espacio donde poder asearse con mucha dignidad, ¿vale? Humanizando la estancia, hay que humanizar la estancia y aparte de tener un jardín donde les dejamos salir siempre que pueden, humanizamos también a través de la música, tanto Música en Vena, que colabora la Fundación Luquia, como otra mucha más gente que se va acercando, pues van a veces allí a cantar. Y esta imagen del centro os la traje, la que están ahí con la gaita y las panderetas, porque esto fue la despedida que le hicieron a una de nuestras pacientes sus amigos. Ella tocaba en un grupo de música y quisieron venir a cantar y nos vinieron a preguntar, pero nos lo venían como rogando. Ya sé que en un hospital no es el sitio donde se canta y donde se toca. Y digo, la sala del fondo. Cuando queráis y como queráis, ¿no? O sea, y luego, pues toda la gente de la planta es invitada. A veces van, a veces no van, pero bueno, es una forma de acercar y de dar humanidad a la zona, ¿no? Humanizando la despedida. Este es el último proyecto que hemos puesto ahora en marcha. También nos ayuda la Fundación María José Jove. Hay familias, hay pacientes que viven muy apegados a su mascota. Y parece, claro, el hospital no es el lugar donde se suele meter a las mascotas, ¿no? Pero hay personas que no van a volver a ver a sus mascotas, o bien porque van a fallecer en el hospital o porque del hospital van a ir a una residencia sociosanitaria y no van a pasar por casa, ¿no? Entonces, hemos hecho un proyecto que está ahora mismo en marcha y empezando, con colaboración con el Servicio de Preventiva, con veterinarios de La Coruña, bueno, hemos estado ahí reunidos no sé cuantísimas personas para poder hacer un proyecto en el que, aunque queríamos que vinieran más mascotas, los veterinarios nos han dicho que solo los perros, y entonces van a poder entrar los perros en el hospital no nos dejan, dicen que los olores del hospital alteran muchísimo a los gatos y entonces humanizamos la asistencia a las personas humanas, pero también tenemos que cuidar a los animales. Entonces, a pesar de yo haberme puesto muy triste, no nos dejan meter a los gatos, pero por los gatos, porque dicen que los olores del hospital, que ya estamos acostumbrados los demás a su olor, pues que a los gatos los vuelven loquísimos, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es que se puedan despedir, ¿no? Y humanizamos la trascendencia. ¿Cómo? Hemos hecho un proyecto de donación de córneas en pacientes en paliativos para dar ese sentido también de ayudamos a los vivos y ayudamos a que el sentido de trascendencia de mucha gente. Y finalmente queremos humanizar el duelo y entonces también hemos puesto en marcha la carta de duelo que enviamos a las familias y cuidadores que hemos tenido tanto en la consulta como en la planta, ¿vale? Y que sabemos que ayuda mucho a la gente a que en ese momento de rabia y de frustración o de pérdida, de angustia, de tristeza, pues poner en valor todo lo que han hecho por sus familiares, ¿vale? Y nada, y tenemos 1000 proyectos que ya os los contaré otro día. Venga, gracias. Muchas gracias, Cristina y Leticia. Continuamos porque nos salimos un poquito de tiempo, ¿vale? Nada. Entonces, ahora virá a área sanitaria de Ferrol. Teñen tamén 2 proxectos, un que é empoderamento a través dun programa de radio confeccionado polos usuarios do Hospital de Día de Psiquiatría, que presenta Yolanda María Lago Beceiro. Sí, Yolanda? E Tardes en Familia, Escola de Pais e Nais, con Melania Beceiro. Vale, bueno, pois, buenos días. Eu son Yolanda Laje, enfermeira especialista en saúde mental na área sanitaria de Ferrol. E hoxe veño a compartir con vos pois, un proxecto, a posta en marcha dun proxecto de radio dende o Hospital de Día de Psiquiatría e no que tuve a sorte de participar durante a miña andaina como residente durante a rotación neste dispositivo e que a día de hoxe pois, apóiase co traballo do equipo de enfermaría que desenvolve a súa actividade asistencial no Hospital de Día, neste caso Mónica Aneiros e Aida Bouza. Pois ben,
Co noso proxecto de programa de radio, pois propoñémonos como obxectivo xeral pois dar a coñecer o uso da radio comunitaria como un instrumento de rehabilitación e integración social en persoas con trastorno mental grave. Xunto con este obxectivo xeral, pois propoñémonos unha serie de obxectivos específicos, entre eles, pois amosar un proceso de aprendizaxe que xera autonomía, fomenta a implicación e o sentido de responsabilidade, describindo detalladamente un proceso grupal de creación do programa en colaboración con persoas con trastorno mental grave, presentar un proceso de toma de decisións colectivo e democrático a través do establecemento de relacións horizontais, xerando novos espacios de traballo fora dos servicios sanitarios, nos que se fomenta a participación activa dos participantes e os profesionais sanitarios actúan como facilitadores do cambio, co fin de fomentar o uso de recursos comunitarios como medios facilitadores para a integración social. O desenvolvemento desta iniciativa xurde comezar co programa incluindo como unha actividade dentro do programa asistencial do Hospital de Día de Psiquiatría da área sanitaria de Ferrol. Por tanto, propónse para leválo a cabo o uso da radio comunitaria, Radio Filispín, ubicada no centro cívico do barrio ferrolano de Canido. Por tanto, trátase dunha actividade comunitaria que se realiza fora do hospital. Neste sentido, destacar que esta iniciativa xorde da man dos profesionais. Neste caso, considero importante mencionar a Chelo Carballal, enfermeira especialista en saúde mental, que foi quen deu un pouco o paso para iniciar esta andaina nas ondas e que a día de hoxe todavía sigue moi presente no desenvolvemento deste proxecto. Para leválo a cabo, propónse aos usuarios que actualmente acuden ao Hospital de Día de Psiquiatría e que de maneira voluntaria acceden a participar neste proxecto e que ademais temos en conta que poda adaptarse aos seus intereses e gustos particulares, puidendo encaixar no perfil de participante na radio, xurdindo un total de 8 participantes neste proxecto. O noso programa de radio está dividido en 3 fases. Unha primeira, que sería a fase de preparación do programa, seguido da emisión en directo e a grabación, e por último unha terceira fase de avaliación. A fase de preparación do programa é unha reunión que se establece entre o equipo de enfermaría e os usuarios que participan no programa e que se desenvolve na sala de reunións do noso hospital. Está establecido que esta reunión se leva a cabo na mesma semana da emisión, pero normalmente o día previo, coincidindo o terceiro xoves de cada mes. Esta reunión consiste en xerar un espazo no que se decide cal van ser os contidos do seguinte programa. Por tanto, elabórase a escaleta, na que se ordenan todos os tempos e os contidos, e tamén se asigna as funcións que van a desempeñar cada un dos participantes no momento da emisión do programa. Nesta fase, os profesionais sanitarios o que fan é establecer un contacto previo con cada un deles para recordarlles tanto a data de realización da reunión como da emisión en directo, ademais de que tamén propoñen alternativas de contidos e participan activamente na búsqueda desas noticias ou de propostas que traen cada un dos usuarios para logo, finalmente, como dicía, elaborar esa escaleta seguindo un orden e os tempos establecidos. A fase de emisión en directo e grabación levas a cabo, como dixen previamente, no estudo da radio comunitaria Radio Filispín, ubicada no Centro Cívico de Canido. Emitimos dende o 93.9 FM. Nesta fase, os profesionais sanitarios que participan, o equipo de enfermería actúa como guías, facilitadores e moderadores durante a emisión, porque son os nosos usuarios os que se encargan da conducción e a presentación do programa na súa totalidade. Ademais, tamén algún dos usuarios encárgase do manexo do equipo técnico da radio e os profesionais son os que proporcionan certo apoio técnico para o seu manexo. O noso programa está establecido que teña unha hora de duración e que se emita o terceiro venres de cada mes, de 11 a 12 do mediodía. Ademais, durante a emisión en directo, faise unha grabación da súa totalidade para posteriormente ese audio compartilo na plataforma iVox e no blog da Radio Filispín, para que de maneira diferida podas escoitar cada programa as veces que se queira. Ademais, dende a propia emisora, fanse repeticións todos os luns ás 6 da mañá e os xoves ás 3 da tarde.
E ao finalizar a emisión en directo é cando levamos a cabo a fase de avaliación. Trátase dunha reunión máis ou menos informal que se leva a cabo entre o equipo de enfermería e os usuarios que participaron nese programa e que se fai inmediatamente despois de terminar a emisión. Este é un espazo que consideramos especialmente importante porque o que facemos é unha valoración conxunta repasando o traballo en equipo, a xestión de tiempos, as intervencións individuais e grupais e o seu axuste en tempo e forma, así como axustes de locución e sonido. Como dicía, este espazo é especialmente importante porque, dá paso á reflexión, permite unha autoavaliación e autorregulación tanto a nivel individual como grupal e nós o que facemos é moita escoita activa, reforzo positivo de cara á motivación para a elaboración dos programas sucesivos. Dende que se puxo en marcha este proxecto, emitiuse o primer programa en directo, pasou xa algo máis dun ano. A primeira emisión foi en marzo de 2024 e hasta a actualidade levamos 14 programas en directo. E o que hemos visto ata agora é que, máis pronto que tarde gustaríanos que as emisións pasaran de ser de mensuais a quincenais e a duración dos programas se ampliara a 2 horas. Ademais, en canto á participación dos nosos usuarios, vemos que están moi involucrados no proxecto e isto non só faise visible na súa presencia constante tanto nas reunións de preparación como nas emisións en directos, contando actualmente con unha asistencia media de 6 participantes ás reunións de preparación e unha asistencia media de 7 aos programas en directo, que 7 son os usuarios que actualmente conforman o grupo de radio. Ademais, vemos que tamén están moi involucrados na búsqueda e na participación activa, tanto na aportación de contidos para elaborar cada programa, como nas intervencións en directo, vendo que, con todo o paso do tempo e a experiencia que han ido gañando, na actualidade pasamos a ter intervencións e diálogos máis fluídos nos programas, xorden conversacións máis espontáneas e incluso nos últimos programas esa hora establecida facíasenos corta para abarcar todos os temas que tiñamos propostos. De aí, o interese de aumentar a duración dos nosos programas. O noso programa tamén está dividido en seccións fixas, pero facendo un análise retrospectiva de todos os programas emitidos hasta a fecha, hemos podido extraer que hai unha serie de temáticas que mantéñense máis ou menos constante en todas as emisións. Entre eles, encárganse de poñernos ao día dos noticias máis relevantes, non só do entorno comunitario non que nos movemos, senón tamén do panorama internacional. Tamén hai unha sección de actividades culturais do entorno e que normalmente teñen que ver con celebracións próximas á data de emisión, así como unha sección de deportes, na que non só nos actualizan de como están os nosos equipos locais, senón tamén máis a nivel internacional. Outra sección que mantense constante en todos os programas é a sección de récord Guinness, que, en función do tempo do que dispoñamos, permite presentar un ou máis récord que eles elixan e que consideren máis interesantes. Tamén hai un espazo para compartir aficións ou intereses e que, según o contido elixido, vai a variar. Unhas veces pode ser máis hacia gastronomía, outras máis hacia moda, música, eso depende deles. E, aínda que a temática principal do noso programa non é a saúde mental, sí que é certo que tamén hai un espazo para falar dela, pero sempre a propósito de algunha noticia ou das fechas cercanas á emisión. Pode ser a propósito do Día Mundial da Prevención do Suicidio, da saúde mental ou incluso de noticias relevantes que impliquen unha mellora na atención sanitaria, saúde mental na nosa área. Para ir rematando, comentaros unha serie de conclusións que a nivel de equipo hemos extraído deste primeiro ano de experiencia. Por unha parte, hemos visto que o emprego da radio sirve para reafirmar a validez deste instrumento como integración social en persoas con trastorno mental grave, fundamentalmente por 2 motivos. Primeiro de todo, porque é unha actividade que se realiza fora do hospital, por tanto, xenera maior actividade no barrio. E por outra parte, porque xenera ese maior contacto
contacto co entorno comunitario, de maneira que os nosos usuarios teñen que estar un poquinho máis conectados co que pasa no día a día para así poder trasladalos como posibles contenidos a cada un dos programas. Ademais, a nivel xeral, hemos observado tamén unha serie de beneficios nos participantes, entre eles, que xenera ese sentido de pertenza ao grupo, que permite ou facilita o establecemento de relacións e de apoio mutuo, permítelles tamén asumir un rol activo e significativo, sentindo que forman unha parte importante do proxecto, que teñen unha responsabilidade e unhas tarefas que asumir, a vez que tamén permite o desenvolvemento de habilidades persoais e novos aprendizaxes, que iso vai repercutir positivamente na súa autoestima e autoconcepto. Neste sentido, considero importante ou interesante destacar que cada programa emítese en riguroso directo, o cal vai xerar unha experiencia única cun resultado xenuíno e totalmente espontáneo. E xa para ir rematando, comentar que o noso programa de radio consideramos que está configurado como un espacio horizontal en saúde mental e como tal ten por obxectivo promover esa autonomía e os dereitos destas persoas e creemos que dende a radio eles mesmos poden contribuir en primeira persoa a esa loita antiestigma e defender os seus dereitos e intereses como cidadáns de pleno dereito. E isto non só vai ter un efecto a nivel individual, senón tamén a nivel comunitario con todas esas persoas que escoitan o noso programa. Moitas gracias. Bueno, eu son Melania Beceiro, son psicóloga clínica nunha unidade de infantil e, ante todo, quero dicir que é a primeira vez que participo nunhas xornadas de humanización. Estou encantadísima porque eu querería participar en todos os proxectos que escoitei. Estou segura que querería participar nos que quedan por escoitar e creo que é un chute de enerxía neste autocuidado así do profesional. Escoitar todo isto, de verdade que eu hoxe vou me ir encantada e con ideas de facer máis cousas aínda. Entón, os vou contar un poquinho o que temos feito na Unidade de Saúde Mental Infantil de Ferrol. Bueno, esta escola de Naes e Pais forma parte de o que chamamos as tardes en familia, porque dende as persoas que estamos a traballar con nenos, estamos a ver que as familias nos estaban pedindo axuda, pero unha axuda que iba máis aló do malestar clínico. Nos parecía que era unha necesidade comunitaria, unha necesidade social, de que non sabían moi ben que facer con os rapaces. Isto o estábamos vendo, era algo que falábamos sempre, entón decidimos que teníamos que facer algo con isto. Que cosas ou que frases nos fan pensar que necesitábamos facer algo diferente? Pois, por exemplo, de saber como hai non teño fillos, só atende ese berro, teño que dicirlo 1000 veces e aínda así non o fai. Cousas destas de buscar unha autoridade externa. Ves, o día psicóloga, tens que acostarte a esta hora. Como non consigo que quere, non hai quen o soporte, sempre correndo, sempre con prisas, que agobio, non consigo que o meu fillo adolescente se quite os cascos nin a hora da cea. Entonces, era un malestar que iba máis aló da clínica que podían ter os rapaces. E, para mostrar un botón, salta unha serie en Netflix que se fai viral prácticamente, falando de que está pasando cos adolescentes hoxe en día. Entonces, isto é algo que xa levamos tempo vendo, entón, o ACIS ten a ben traernos unha formación de moitísima calidade, invitando ao doutora Mirta Cuco a dar especialmente unha formación que ten que ver con isto, con unha intervención comunitaria sobre a crianza. Entón, a alineación planetaria teremos que facerlle caso e imos a formarnos diferentes persoas da unidade. Vai Sara, que é a enfermeira especializada, vou eu como psicóloga, residentes de psiquiatría, de psicología, para un pouco escoitar que podemos facer desde esta perspectiva máis de comunidade para axudar as nosas familias. A metodoloxía PROCC se chama así porque ven de procesos correctores comunitarios, ten como obxeto o estudio e traballa os malestares da vida cotidiá. É un malestar diario e desenvolve este concepto
que eu ao principio non entendía moi ben e logo me fixo ver a luz, que é o de normalidade suposta saúde. A normalidade suposta saúde é este malestar cotidián que ten a xente, que o sofres, e que non o analizas nin o cuestionas porque parece que ten que ser así. E como ten que ser así, hai que tirar. Pois o mellor non ten que ser así e o mellor temos que parar a analizar o que está a pasar. Esta formación acumula unha ampla e robusta experiencia de máis de 40 anos de labor ininterrumpida na intervención comunitaria. E isto era algo moi importante para nós. Queríamos dar unha axuda de calidade e eficaz ás nosas familias. Vale. A metodoloxía nos ven a dicir que hai numerosos estudios que revelan as graves distorsións nas pautas de crianza que atopamos e que isto comportan malestares cotiáns con riscos evidentes para un crecer saudable. E non poder crecer de maneira saudable significa que, o mellor, en algún momento aparece unha clínica que sí que ten que ser atendida dende unha unidade especializada. Con todo, estas pautas que creemos que están mal e que están desaxustadas, as hemos naturalizado e habitualmente non se interven sobre elas de xeito específico, porque que é así, é que ter fillos é cansado, é que hai que berralles, é que hemos normalizado. Que supón isto? Que é o que estamos vendo as persoas que traballamos con rapaces, supón unha sobreactuación sobre os síntomas, nos preocupamos porque é hiperactivo, nos preocupamos porque ten ansiedade, pero dificulta a atención ás necesidades de verdade, que son unhas necesidades que nos veiamos máis fora da clínica e máis na comunidade. Vale. Entonces, nos vamos a formar con eles e traemos unha proposta para a nosa área sanitaria. Esa proposta incluye dedicar unha tarde a atender ás familias. A primeira parte da tarde é en este formato de escola de padres e a segunda parte facer intervenciones psicoterapéuticas de corte familiar, pero que sería un formato diferente. A escola de Nais e Pais, a que propoñemos todo este curso académico, porque o traballar con rapaces, o noso mundo se divide de máis ou menos de outubro a xuño e cando podemos facer así cousas máis interesantes. Propoñemos facer grupos de pais de 4 sesións de 2 horas. Non chegan ni a 2 horas. Todos os xoves, durante 4 xoves seguidos, un grupo de pais ven ao hospital e nos facemos esta escola con eles. Ao longo do curso académico fixemos 5 grupos. E nos invitamos sempre a 15 familias, pensando que poden venir nai e pai ou os proxenitores ou 2 persoas por neno, sería un total de 30 persoas. Mais ou menos a media de xente que está acudindo é entre 12, 13, 20 algo como moito. Bastante afluencia, máis nais que pais, pero había algunos grupos nos que incluso conseguíamos casi un 50 de nais e pais, poucos, máis nais. Isto é o que lle damos en cada un dos talleres. O primeiro é sobre crecer, autonomía e límites, e aquí eu creo que hai unha frase que define moi ben cal é a filosofía deste tipo de escola, que é os límites son para que os rapaces crezcan, non para que obedezcan. Entón, isto explica moi ben cal é a necesidade de aprender a poner límites e ser unha figura de autoridade, que se explica mellor na segunda sesión, espazos, límites e exercicio de autoridade. A terceira sesión sería a función de ser nais e pais e a cuarta sesión, que sempre esperan con moitas ganas, a pubertade. Nos pediron encarecidamente, por favor, añadir un tema sobre tecnoloxía e pantallas, e esa é un pouco a nosa idea para o curso académico que ven. Añadir unha quinta sesión sobre o uso de pantallas. Para non liar moito as familias, non queríamos pasar demasiado cuestionario pre ou pos, pero sí que lles pedimos polo menos unha escala de problema, porque son usuarios dunha unidade de saúde mental infanto-xuvenil, eles veñen cun problema. Entón, lles pedimos que nos conten cal é ese problema e que traten de ubicalo nunha escala de o peor momento no que estiven neste problema, hasta o 10, que sería que o problema está solucionado. Eso antes do grupo e despois do grupo. E tamén despois do grupo pasamos unha enquisa de satisfacción. Acabamos fai 2 xoves, polo que non podemos traervos os resultados. Esta é moi desagradable de ver esta táboa, xa o sei, pero simplemente un exemplo para que vexades como nunha intervención comunitaria, non terapéutica, comunitaria, un grupo formativo de pais e nais,
estos son algunos motivos polos que veñen. A volubilidade no carácter, os niños ante unha separación e como xestionar as dificultades, obediencia, non querer alcohol ni estudiar, está triste e se enfada. E para que vexades un pouco a puntuación de antes e despois, con este tipo de intervenciones estamos conseguindo cambios terapéuticos de máis de 2 puntos. É unha intervención no terapéutica non que conseguimos unha melloría bastante importante nos motivos de consulta. Nos parece tamén que é unha intervención eficaz. É simplemente para que vexades que estou vendo outros proxectos que, claro, toda unha tecnoloxía. Venimos a que nos a nosa tecnoloxía e que nos pedimos prestada a sala de saúde mental. Isto é a arte da nosa enfermeira que converte en telas maravillosas conceptos difíciles de explicar para que vexades. Bueno, pois cada vez que estas telas quedan colocadas, os pais nos paran e din, espera, espera, porque queren sacar unha foto para recordar todo o que lles contamos de como é crecer, de como... Entón, pois nos parecía interesante así para que vexades o exemplo do que estamos a facer con eles. E nada máis. Moitas gracias. E como temos uns minutos, se alguén quere facer algunha pregunta. ¿No? Moitas gracias. Bueno, pois a continuación tócalle a área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, que tamén van a presentar dos proxectos. Un é deles Murallalandia, un parque terapéutico inclusivo e cultural no corazón do Ula, e outro é Resiliencia Floreciente, Arte, Identidade e Esperanza no corazón do Ula. Gloria é a que nos acompaña para contarnos estes dos proxectos. Moitas gracias. Hola, buenos días. Antes de nada, felicitar a la organización por estas terceras jornadas, Begoña, Rosa, María, Belén, todo el grupo, porque esto requiere un esfuerzo y, como decía la compañera de Ferrol, estoy encantada de estar aquí y de compartir y de aprender de vuestras experiencias y es fantástico que la humanización crezca y que nos impulse para seguir adelante y que, como decía antes el señor Xerente, es un imperativo moral, que la humanización pilote la asistencia. Y sin más preámbulos, bueno, perdón, antes quiero justificar la ausencia de mi subdirectora de humanización, que por compromisos laborales no puede venir, estaría encantada de acompañarnos, pero bueno, la obligación manda. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar con el primer proyecto, que es Murallalandia. Murallalandia es un parque, es un proyecto que... se trata de un parque terapéutico, inclusivo y cultural en el Ula, que está inspirado en la muralla romana. Como sabéis, supongo que sabéis, que es nuestro monumento emblemático, uno de ellos, pero sobre todo el principal de nuestra ciudad de Lugo, con una amplia historia cultural detrás y que es importante, al conectar la comunidad, empapar a nuestros niños, de paso que se curan sus patologías, pues impregnarlos de la cultura histórica de su ciudad, de Lugo. Pues bien, ¿dónde va a estar proyectado? En la parte externa del área de pediatría, entre lo que son las zonas verdes. Tienen una forma de U, como podéis ver aquí en la pantalla, y entre la A1 y la A2 está proyectado este parque. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues sobra decir que la hospitalización infantil provoca ansiedad, provoca aislamiento, provoca estrés y, claro, lo principal, que no tenemos ningún espacio terapéutico exterior que conecte y nos hace falta. Pero la base científica es muy importante, porque la OMS nos dice que el juego nos ayuda a recuperar la salud y el bienestar. El objetivo general, por tanto, es crear, como he dicho, un espacio lúdico, terapéutico, inclusivo, accesible e inspirador, que favorezca la recuperación integral de los niños hospitalizados
y también, como he dicho antes, que refuerce el vínculo cultural y que actúe como motor de humanización, de inclusión y, muy importante, de sostenibilidad. Veremos por qué. Los objetivos específicos son 5 concretos. Por supuesto, humanizar la experiencia del niño hospitalizado, estimular, esto es muy importante, estimular el desarrollo físico, cognitivo y emocional en un entorno interactivo y sensorial, porque también queremos promover la educación cultural y ambiental y garantizar la inclusión, pero la inclusión universal, que todos los niños, los que tienen diversidad funcional, cognitiva o sensorial, también puedan disfrutar de ese parque y dispongan de herramientas para estimular esas carencias de los que tienen. ¿Qué garantizamos, por tanto? La inclusión y la accesibilidad. Y, por lo tanto, fomentamos el bienestar de los pacientes, familiares y de los profesionales, porque va a ser un parque para todos y de todos. ¿Cómo lo hacemos? Pues un primer diagnóstico nace de un análisis participativo. Muchos agentes han participado en estas decisiones, empezando por las familias, por los profesionales, por el equipo directivo, por el equipo de mantenimiento, por la escuela hospitalaria. Fue un compendio de ideas. El proyecto fue aprobado por los servicios técnicos y por la dirección. ¿Y dónde nos encontramos en este momentito? Pues en la fase de diseño, que es un jaleo, pero ahí estamos. ¿Qué tipo de diseño queremos aplicarle? Pues la experiencia inmersiva, simbólica y sanadora. Como podéis ver, esto no va a ser un espacio dedicado al juego solamente, sino que va a tener estaciones sensoriales, circuitos inclusivos, juegos simbólicos y, sobre todo, también no puede faltar un espacio para el descanso y el ocio de las familias. Como hablabais antes, tenemos que empoderar a las familias y para los profesionales. La experiencia de todos importa. Ahí viene lo peor, la financiación, porque cuesta dinerito. Entonces, yo la titulé Participativa Ciudadana, pero realmente quien nos dé, bienvenido es, sea de la institución, sea de la ciudadanía, sea quien sea. Por favor, que aceptamos. Pues bien, empezamos con una campaña muy innovadora de crowdfunding que está dentro de la plataforma Mi Grano de Arena, que está apoyado directamente por el Banco Mediolanum. Y, efectivamente, la comunidad lucense ahí está. Porque, de esta manera, os garantizo que la trazabilidad y la transparencia, la transparencia y la trazabilidad están garantizadas. Os lo juro. Es que ahí hay mucha cosa, hablando de dinero. Entonces, la alineación estratégica tiene que tener una base, un marco legal. Pues, como no, tiene que estar enmarcado en la estrategia de humanización de nuestra Consellería de Sanidad. Entonces, se adapta al eje número 3, que habla de espacios y de formatos de apoyo para las personas, y el eje número 4, que habla de integración con la sociedad. Pero también se adapta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al número 3, al número 10 y al número 4. Y al número 3, 4 y 10. El número 3 que habla de salud y bienestar, cómo aplicamos el bienestar en los niños hospitalizados. El número 4 que habla de educación y calidad, es decir, cómo aplicamos el aprendizaje a través del juego y de las exploraciones. Y el número 11 que habla de comunidades y de ciudades sostenibles y cómo se valora, cómo se pone en valor el patrimonio cultural y así promovemos la sostenibilidad. Por tanto, importantísimo, el diseño contempla un bajo mantenimiento. Por eso os decía que nos está dando mucho que hacer
é un diseño adecuado. Uso de materiales duraderos y naturales. Queremos que sea de la tierra, pues una madera, un eucalipto autóctono, estamos en esas franjas. Una gestión responsable de recursos, la reutilización de elementos arquitectónicos ya existentes. Hay ofertas, en este caso, ofertas de, como es el tema románico-cultural, de que nos prestan estructuras arquitectónicas pues, enlazadas al Art de Lucus de nuestra ciudad lucense. Por cierto, invitados estáis, que va a ser la semana que viene, o sea, el próximo fin de semana. Y ahí estamos. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para conseguir esa financiación? Pues bien, es producto de eventos y donaciones. Eventos, empezamos el 8 de marzo y hasta el día de hoy hicimos 4, de carácter deportivo, de carácter educativo y de carácter psicológico, como fue y hubo un mercadillo también de un instituto. Total. Que no hablé de los proveedores y de los partners. Es el Banco Mediolanum y estamos apoyados por la Asociación Capaces y por la Fundación Breogán, que son nuestros receptores. A día de hoy ya esa cifra ya está al alza. Tenemos 21.000 euros. Como ayer tuvimos reunión y pusimos las cuentas al día, pues tuvimos la gran suerte de tenemos 21.000 euros. Entonces estamos viendo que hay mucha implicación de la ciudadanía, espero que haya más, alto impacto en redes sociales y medios de comunicación y, por supuesto, es un modelo replicable en otros hospitales. Por tanto, Murallalandia es algo más que un parque. Es un lugar donde el juego cura, la historia enseña y la solidaridad transforma. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que os surja y encantada de transferirlo a vuestras áreas sanitarias. Como podéis ver, ilusión no me falta. El siguiente proyecto es un proyecto que ya vio la luz y que lleva por nombre Resiliencia Floreciente. Este proyecto habla de arte, de identidad y de esperanza. ¿Esperanza en dónde? En el corazón de Lula. Porque es cuando el arte abraza a la salud en el hospital. Porque un mural humaniza, un mural inspira y transforma. Es una intervención artística de gran formato. Es una intervención que es una propuesta muy transformadora. Es un gran mural de unas dimensiones de 30 metros cuadrados de alto, es decir, que es visionado a través de las 4 plantas del centro y de 10 metros de ancho. Ahí hay una errata en la presentación. Es una donación del artista de renombre internacional, premiado a nivel mundial, Diego As, y que representa la flor del toxo, que es la chorima, que es el símbolo gallego de la fortaleza. ¿Y qué combina? Combina entonces arte, combina salud, combina sostenibilidad, combina participación ciudadana y combina identidad gallega. ¿Pero por qué? ¿Qué nos llevó a poner ahí un toxo en la pared del Hospital de Lugo? Bien. La OMS reconoce el arte como una herramienta terapéutica en los contextos sanitarios. Empecemos por ahí. Surge entonces como una respuesta innovadora al reto de humanizar espacios fríos. Como veis ahí, la pared antes estaba blanca, sola y triste. Y despersonalizada. Representa, por tanto, un acto colectivo de resiliencia, esperanza y belleza, porque la chorima es un símbolo gallego que representa la fortaleza.
y traduciéndolo al plano de la salud representa la resiliencia. Tenemos que sanar o sí o sí. Esa es la resiliencia. Entonces está diseñado para disminuir el estrés hospitalario, por tanto, reforzar el sentimiento de comunidad y dignificar la experiencia del paciente. La alineación estratégica no puede ser de otra manera, sino que estar alineado con nuestra estrategia de humanización de la Consellería de Sanidad, preto de ti, en los ejes número 3 y número 4. También es una intervención, por tanto, que no solo embellece, como he dicho, el espacio físico, sino que responde a la estrategia consciente y alineada, como dije, con la OMS, con la Consellería de Sanidad, en su estrategia de humanización, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eso sí, en este caso, el número 3, el número 10, el número 11 y el número 17. Como dije antes, el 3 habla de bienestar y salud, el número 10 habla de desigualdades en los centros, el número 11 habla de comunidades y ciudades sostenibles y el número 17 de alianzas para conseguir nuestros objetivos. Entonces, cualquier alianza, bien sea institucional o bien sea con agentes culturales, como en este caso con Diego As, pues nos refuerza la unión y el trabajo sectorial. Hay un equipo detrás, un equipo comprometido, un equipo multidisciplinar. ¿Y con qué estamos comprometidos? Con el poder del arte como herramienta de sanación, la humanización del espacio hospitalario y lo que es muy importante, que lo hablamos y lo seguiremos hablando toda la mañana, que es la conexión emocional con los pacientes, con los profesionales y con toda la comunidad. Aquí está nuestro artista Diego As, estamos muy orgullosos de él y muy agradecidos. La gerencia del hospital y todo el equipo técnico, todo el mundo se volcó y como gestora, una servidora presente. ¿Qué objetivos tiene esta resiliencia floreciente? Pues ya lo dije, cómo es mejorar el bienestar emocional de los pacientes, de las familias y de los profesionales, ¿cómo? Pues a través del arte. Crear un entorno hospitalario. ¿Cómo queremos ese entorno? Pues cálido, acogedor y simbólicamente esperanzador. Os dije al principio que era un proyecto donde la esperanza está presente. Fomentar la identidad cultural gallega a través de la chorima, la representación de la chorima. ¿Y qué hacemos? Impulsamos la participación ciudadana como eje vertebrador de la humanización y demostrar que el arte es una herramienta sostenible, escalable y replicable en salud. ¿Qué metodología empleamos? Pues no cabe duda de que fue un diseño participativo de todos. Hubo varias propuestas porque para llegar al tema de la chorima hubo varias opciones, pero tenía que ser algo, hablábamos de valores anteriormente, algo que nos representara, algo que nos diera fuerza, que nos aliviara y que nos diera bienestar. Antes hablaba la compañera. Entonces, es una obra financiada con solidaridad y creatividad ¿de quién? Pues del propio artista, de Oye de Salud. Un diseño ecológico importantísimo. ¿Por qué digo que es ecológico? Porque utilizamos pinturas libres de tóxicos. Otra conclusión muy importante porque hay validación técnica del hospital. Y luego la mano de obra, la mano de obra la puso el artista, pero los materiales, la iluminación a medida. Se cambió, ahí veis una lámpara que era preciosa, que tenemos así unas cuantas, bueno, pocas, pero de mucha tela. Entonces hubo que sacarla porque rompía la estructura del mural. Pero sí se pensó en la iluminación adecuada que potenciara la luz y la claridad y la fuerza del mural. Y la maquinaria, pues veis este elevador, todo lo aportó la gerencia.
Los resultados alcanzados, por tanto, ¿qué es? Es un impacto emocional inmediato porque se ve en las caras, se evidencia, en la mejoría la gente allí va, se sienta y si antes iba contenta porque era un espacio de descanso, pues ahora está pues, muy bien, está confortable, está... Bueno, por eso el segundo punto se convirtió en un punto social. Allí vienen a hacer fotos, ahora hacen rutas turísticas, se van al hospital. Vamos a hacer un selfie allí a la xorima del hospital. Bueno, pues vamos. Entonces, bueno, pues vengan todos, porque además de estar en el hospital para la salud, para recuperar la salud, también, bueno, pues vamos a hacer la foto a la xorima. Y es inspirador, porque también os puede trascender, es escalable a otras áreas, a otros centros. El símbolo de reconocimiento ha fortalecido la identidad cultural local dentro de nuestro hospital y después es una puesta en valor porque su integración estética y técnica fue valorada muy positivamente por equipos de profesionales y por la ciudadanía. Agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecidos y no podía ser menos. Le hicimos un acto muy tierno, muy entrañable. Todos nos volcamos con Diego, incluso se sumó un artista, un violinista de primer nivel que tenemos de la Orquesta Sinfónica y para hacerle un homenaje pues, a ese gran artista. Entonces, ¿qué representa esto? Pues el compromiso del hospital con una atención centrada en las personas y con el derecho universal de sentirse cuidado también a través de lo simbólico y de lo estético. Como conclusión, este mural llamado Resiliencia Floreciente, pues es mucho más que un mural, es un símbolo de superación colectiva, acordaros, resiliencia, fortaleza, un homenaje visual al proceso de sanar y una herramienta eficaz de humanización hospitalaria. Y otro plus, la participación de un artista de primer nivel, pues refuerza la identidad cultural del centro. ¿Cómo? Pues dignificando la experiencia del paciente, de la familia, del profesional. Esta iniciativa, por tanto, no solo decora un espacio, sino que cura, conecta y humaniza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pois antes do café, agora vai intervir a área sanitaria de Ourense, Merín e o Barco de Valdeorras. Teñen tamén dous proxectos que nos van a presentar. Un é Sala de Descanso de Familiares de Pacientes Críticos, que nos narrará Belén Piñeiro, e outro Candamán con Nuria Seijas. Moitas gracias ás dúas. Bo día. Antes de nada, sumarme aos agradecementos á súa Dirección Xeral por organizar esta xornada. Volvo a ser reiterativa, creo que estos espazos de encontro sempre son un pulo para voltar a casa, como decía a compañera de Ferrol, con ganas de facer máis cousas, con ganas de copiar e con ganas de aportar e de crecer. Entonces, grazas por a organización da xornada. Grazas e parabéns a todas as áreas sanitarias, ¿no? Decía a miña abuela que un depende, cree que é grande, pero cando se compara con outros, pois a veces disminuye. Entonces, Nuria e eu saímos da casa dicindo somos las más. E ao chegar aquí e escoitar, seguimos pensando que os nosos proxectos son importantes, pero compararos con outros, pois, bueno, se encolle un pouquiño. E, por último, e xa para non estenderme máis, grazas a todos aqueles profesionais das distintas áreas que suman, que traballan en aportar calidez e, por suposto, e non me vou olvidar dos pacientes, das familias e dos seus representantes legais, que son as asociacións de pacientes, e que, por o que me toca na área sanitaria de Ourense, non se cansan de que abusemos deles. Grazas a todos. Bueno, e sin máis, xa centrando nesta iniciativa, que me podo permitir esa introdución, porque son pequeniñas, pero tamén que son pequenas, son con un gran impacto para os pacientes, que a iniciativa que nos vai a contar Nuria, como no caso que vou a contar eu para as familias de pacientes críticos.
Esta que vou presentar é unha sala de descanso para familias de pacientes críticos e teño que situar un pouquiño a realidade da área sanitaria de Ourense. Temos dous hospitais comarcais, o Hospital do Barco de Valdeorras e o Hospital de Verín, a unha distancia considerable do Hospital Universitario onde está centralizada a atención a críticos, digo críticos tanto reanimación como UCI, e que, ademais, o noso hospital universitario ten unha zona de influencia lexana, é dicir, Ourense ten unha población dispersa e con unhas comunicacións que a veces nos dificultan tamén o acceso ao hospital. Esta área que vamos a presentar, que supuso unha pequena inversión inicial, agora non supón un coste, foi simplemente aproveitando que estaban facendo unhas obras tanto na espacio de UCI para unha sala diáfana que estaba aí nun descansillo das escaleiras escondendo un despachiño, facer esta sala de familiares. Sala que é importante para a familia e despois van a ver ustedes o que nos devolven as familias pensando nesas familias que están lonxe, porque todos sabemos cando temos a alguén nun hospital que o que queremos é estar con eles, e para o paciente, ademais, aportan un bienestar. E ademais sabemos, e así o dixo o conferenciante inicial, que tamén nas unidades de críticos se trata de integrar as familias e ese cuidador principal na atención dos pacientes. Por lo tanto, e dada a realidade anterior, valoramos como moi importante esta sala. O obxectivo do mismo non é nada máis que facilitar o descanso de eses familiares que non teñen un domicilio en Ourense ou non teñen un familiar que os apoyen ou que a súa capacidade económica, aínda que non valoramos a capacidade económica, nadie se pregunta, pois non lle permite estar o tempo que sexa nun hostal. Os destinatarios son todos aqueles familiares que teñan ingresado na unidade de críticos, tanto de UCI como de REA. E a metodoloxía que se utiliza é que calquer persoa, as familias poden ser beneficiarias sempre que así o demanden, ben porque os profesionales lle facilitan información da sala ou porque eles nos distintos cartelerías acuden a demandalo. En horario de mañá de luns a venres se fai desde o Servicio de Atención ao Paciente e Humanización, os profesionales ou as familias acuden e se acompañan a esa sala para entregar ya as chaves de acceso á sala e a das taquillas e, ademais, un pouco para porse a disposición deles e redundar nesas normas de uso da mesma, sobre todo pensando en que poden compartir con outra familia. A veces hai familias que están solas, a media suele ser de dúas, aínda que a veces hai unha, de, como pon nas normas, de deixar recollido, de utilizar, se utilizan a nevera cando se van, non deixar elementos perecederos e outras cosas que faciliten a convivencia entre todos e, sobre todo, o cuidado da mesma. Fora dese horario de luns a venres e funcionando sábado, domingo e festivos, é a supervisora de garda a que fai a entrega desa chave e na que despois acuda o personal do servicio un pouco a facer esa acollida da familia. A difusión da sala, efectivamente no diseño que eu creo que está con calidez, como decía Gloria, que é tan importante, e tratamos de cuidar eses detalles. Participaron os distintos profesionais da UCI e da REA e así se presentaron e visitaron e coñeceron. Tamén visitaron membros do Consello Asesor de Pacientes, aquí está algún, se distribuiu cartelería nas unidades e lle deu divulgación en redes. Si ben certo que ao principio non o conocía, pois agora é algo que demandan as familias cando precisan. A documentación requerida non é ningunha, é demandala, se lle fai, simplemente se lle pide que nos firmen unha nota de entrega de chaves, porque esas chaves levan as dúas chaves, a chave da porta e a chave da taquilla, e que, por favor, se responsabilicen de entregala, de non deixala na porta por adentro para que podan acceder outras persoas, e de que cando se vayan, se a poden entregar no Servicio de Atención ao Paciente e Humanización ben, e se non, aí temos un buzonciño ali que poden deixar ali por si se van por a tarde ou por a noite. E a outra recomendación, que os que queiran que cubran unha pequena enquisa de satisfacción para saber, se isto
que é un pequeno proxecto e que nos creemos que ten un impacto nesas familias, pois realmente é así, non? Dende que se abriu o 19 de marzo ata a data de 1 de maio pasaron un total de 101 familias. Na mairande parte de Barco de Valdeorras, Verín, tamén unha zona de avión e tamén de xente de fora, Vigo, Zamora e de Lugo. Aquí xa non sei se se pode ver, pero todos poñen en valor, bueno, pois que ter cousas pequenas como ter a taquilla onde deixala, ter o baño onde asearse, esa roupa que se lle facilita para poder descansar, e todos fan encapé en que sinten que a familia é atendida e que non só se atende ao seu paciente, sino a súa familia. E esta iniciativa, por eso decía que viñamos así moi contentos, pois valorada en todos os ítems de un 10 sobre 10. E nada máis, eu creo que, como esta frase que me gusta moito, non sempre podemos garantizar un bo resultado, pero podemos e debemos ayudar a los pacientes a navegar por nuestro complejo y fragmentado sistema de salud de la forma más digna y segura posible. Y ahora simplemente vamos a por un vídeo promocional. Como era cortiño, creo que me puedo permitir para que... Hola, soy Eva, soy la supervisora del servicio. Como ustedes viven lejos del centro sanitario, me gustaría informarles que disponemos de una sala de descanso para las familias que tienen ingresados en las unidades de críticos pacientes. Tenga en cuenta que es muy importante que usted descanse para que pueda apoyar y ayudar a satisfacer las necesidades de su familiar en las mejores condiciones. Si usted lo desea, me puede acompañar y le enseño las instalaciones. ¿Te parece? Sí, sí. Mire, aquí está la sala. Como puede ver, está muy próxima a las unidades de críticos. De esa manera también le va a favorecer la entrada y la salida a las unidades. Mire, pasa por aquí. Le vamos a asignar la taquilla número 5, ¿vale? Le voy a hacer entrega de esta llave, la llave de la puerta y la llave de la taquilla. Aquí puede guardar ya su bolsa, así ya no anda cargada. Sí. Y mire, todos los días en el alto de la taquilla llevamos a hacer entrega de un par de toallas para que se pueda asear, un juego de sábanas para que la pueda extender en el sofá y tumbarse de manera más confortable, y una manta, pues si tuviera frío. Desde esta zona puede usted acceder a los distintos aseos. Todos los aseos disponen de ducha, por si quisiera refrescarse, no y ponerse más cómodo. Desde aquí también podemos acceder a la sala de descanso. Tiene 3 sofás, puede hacer uso del que usted desee. También tenemos ahí parte de documentación, por si quisiera leer un libro o una revista. Bueno, y aquí ya tenemos la zona de la cocina, puede hacer uso de las tazas, tanto de eso como de todo el menaje de cocina que tenemos en la parte inferior. También tenemos a disposición suya infusiones, Nescafé, tiene ahí microondas, una nevera, en estos momentos está vacía, lo único que no deje nada que pueda perecer y usted abandona la sala. Bueno. El personal de las unidades de críticos estamos a su entera disposición. Si tiene cualquier duda, puede acercarse tanto a las supervisoras de los servicios de críticos como a cualquiera de mis compañeros. Estamos encantados de poder ayudarla. Vale, casi tranquilo. Bueno, ya está. Bueno, gracias. Voy a presentar a Nuria, psicólogo clínica de nuestro hospital universitario, que bueno, voy a presentar un proxecto que neste caso con gran impacto para os pacientes, para as familias, e eu creo que para os profesionais que en algún momento pudemos vivir esos encontros coa mascota.
E quero aproveitar para agradecerlle a ela non só a súa profesionalidade, sino o seu empuxe. Traballa plenamente na línea de dar máis calidad á atención, ten varios proxectos, este é o segundo, o primeiro non o conto, pois o temos que traer para a cuarta xornada, pero que empezou ela, que son os paseos que alivian a nosa cubierta e que agora temos overbooking. Se sumaron todos os servicios. Non é unha persoa que sempre está aí para sumar, para aportar e que ten claro que o centro é o paciente e a familia. Eu quería reconocerlo. E isto non lle puxemos fácil, este programa, estábamos aí dándolle voltas. Claro, e agora estamos todos entregados á causa. Gracias, Nuria. Bueno, moitísimas gracias por permitirme contar este programa que iniciamos con tantísima ilusión. Sobre todo gracias ao Servizo de Humanización e ao Servicio de Calidade do Hospital, porque permitiron que unha idea un pouco aloucada pois pudera porse en marcha. O hospital foi amplamente descrito na literatura científica como un estresante de tipo físico, cultural, social e persoal, fundamentalmente para o paciente que ingresa nel e para as persoas que lle acompañan. Segundo os estudos, os pacientes con longa estancia hospitalaria teñen maior risco de padecer estados depresivos, ansiedade, o que altera o funcionamento xeral, a mortalidade e os custos de atención en saúde, ao prolongar aínda máis dita estanza. Dentro deste contexto, a familia é unha peza clave e constitúe a principal fonte de apoio para o control da enfermidade, sendo o funcionamento familiar considerado un componente protector nos pacientes. Na actualidade, as mascotas pasaron a ser un integrante máis nos núcleos familiares. O vínculo entre unha persoa e a súa mascota é especial. As mascotas fan sentir e percibir sentimentos puros, como a lealdade, o compañerismo e o amor incondicional de maneira única. Son moitas xa as evidencias de como a terapia asistida con animais é capaz de modificar o estado de ánimo simplemente co efecto reparador da súa compañía, mentres que o seu afecto sen prexuicios e a súa empatía axudan a afrontar situacións difíciles. O noso hospital, dando un paso máis integrador, humanizador e de atención centrada no paciente, puxo en marcha un programa onde se permite aos pacientes con hospitalizacións de longa duración recibir a visita dos seus cans, co obxectivo de conseguir un beneficio terapéutico que axude a complementar e acelerar o seu proceso de recuperación. En definitiva, busca mellorar o benestar dos pacientes dende un enfoque psicolóxico e emocional, seguindo a tendencia crecente de incorporar a compañía de animais como parte da atención sanitaria. Que fixemos? Pois creouse un grupo de traballo multidisciplinar dentro do centro e contouse coa colaboración do Colexio Oficial de Veterinarios. Este grupo deseñou o procedimento e circuitos co obxectivo de que devanditos encontros entre pacientes e mascotas foran non só beneficiosos, senón tamén seguros. O animal deberá ter acreditación do veterinario. A hixiene, a desparasitación e a vacinación son obligatorias para entrar no hospital. Sempre se debe contar co aval do equipo profesional que está a cargo do paciente, que determinará a conveniencia do permiso atendendo a criterios sanitarios e determinará se é posible o desplazamento do paciente á zona de encontro. O paciente irá acompañado por un familiar ou persoa de confianza e por un profesional do centro hospitalario. Se o paciente solicita a visita da súa mascota e conta co permiso dos profesionais para acudir ao punto de encontro, en ese intre, cando se solicita ao Colexio de Veterinarios, coa autorización do paciente, a comprobación de que cumple os requisitos sanitarios para acudir ao centro hospitalario. Se o Colexio Veterinario autoriza a visita da mascota, procederase a programala no horario máis axeitado que non interrompa o funcionamento do servicio de ingreso do paciente e tendo en conta as posibilidades da familia para traer a mascota. O proxecto está, a pesar do pouco tempo transcurrido dende a súa implantación, finales de febreiro deste ano, amplamente recoñecido e moi ben valorado, tanto polos usuarios do mesmo como polos profesionais, e supuxo un importante avance na satisfacción dos pacientes e as súas familias. Ven demostrar
como pequenas accións sen grandes investimentos melloran o benestar dos nosos pacientes e os seus familiares. A nosa iniciativa é a primeira deste tipo na nosa comunidade autónoma, logrando establecer un circuito seguro entre pacientes e mascotas co obxectivo de mellorar a recuperación do paciente, diminuir a vulnerabilidade e evitar prolongar a estancia. O punto de encontro é un espazo ao aire libre, onde evitamos que a mascota poda molestar a outras persoas e o acceso mesmo tamén se realiza por un ascensor que non usan outros pacientes. En definitiva, consideramos que proba novos modelos de coidados enfocados en que os pacientes se sintan acollidos polo sistema, impulsando unha atención non só baseada en dispoñer do mellor tratamento, senón tamén dispoñer dos mellores coidados. Unha vez comprobada a viabilidade do procedemento e os seus circuitos, porase en marcha nos próximos meses un estudio de investigación que terá como obxectivo evaluar a eficacia do programa á hora de diminuir os niveis de ansiedade, estrés, dolor e consumo de psicofármacos. Para elo, aqueles pacientes candidatos a disfrutar dos encontros recolleráselles previa a visita variables e datos da súa historia como o nivel de dolor, a necesidade de uso de fármacos e o seu nivel de ansiedade e depresión. Así mesmo, estudarase a evolución de ditas variables ao longo dos encontros. Dito estudio contará cos permisos éticos e legais aplicables. Son moitos os estudos que demostraron que xogar e interaccionar coas mascotas axudan a mitigar o estrés, a diminución dos niveis de ansiedade e de dolor. Ata o momento, os pacientes que disfrutaron de ditos encontros manifestaron sentirse máis felices, activos e relaxados tras interactuar coa súa mascota e puntuaron na enquisa de satisfacción un 10 sobre 10 en todos os casos, en todos os epígrafes. Aquí vedes un pouco a repercusión que nos sorprendeu moitísimo, non? A repercusión que tivo o noso programa nos medios de comunicación tanto a nivel local como autonómico e incluso a nivel nacional. Bueno, dicir que está sendo moi emocionante cada un dos encontros e que tamén outra cousa que está ocurrindo, ademais da repercusión que tivo en redes sociais, que se volcou moitísimo toda a xente apoiando este proxecto, outra cousa que nos pareceu moi interesante é que moitos hospitales se puxeron en contacto con nós para preguntarnos e pedirnos como era todo o procedemento para polo en marcha tamén nos seus hospitales de distintas partes de España. Tuvo que traducir o protocolo de gallego a castellano. Queremos porvos un pequeno vídeo, porque todos queremos ir a tomar o café, vale? Pero para que vexades o primeiro encontro que se fixo no hospital, para que coñezades a Cata e a Actobo, non? Foron aparecendo nas fotos outros dos que viñeron a visitarnos, como Rai, Pelitos, bueno, que pasaron a ganar o noso corazón xa dende ese momento. Vale, e logo se tedes algunha pregunta, pois tamén contestamos. Bueno, llevo alrededor el tema todo, llevo sobre unos 4 años, he ingresado llevo ahora sobre 2 semanas desde la operación por un bypass aórtico abdominal. Sí, yo y mi mujer somos muy apasionados de los animales, tenemos en casa gatos y perros. Bueno, pues esta es Cata y este es Togo, los recogimos, los adoptamos de un señor que los tenía en una finca y son los amores de mi vida. Confluyeron varias cuestiones. Por un lado, nosotros llevábamos un tiempo queriendo poner en marcha un programa pues en colaboración con Humanización y Calidad, que consistía en que los pacientes que tenían que estar hospitalizados pudieran recibir visitas de sus mascotas, igual que pueden recibir visitas de sus familiares. Nos pusimos en contacto con el Colegio de Veterinarios, que también se prestaron de manera voluntaria, ¿no? Para poder comprobar que el animal que va a venir al hospital cumple los requisitos y las condiciones que se tienen que dar. Sí, estamos esperando a ver si vienen ya pronto con la emoción ahí en el cuerpo. ¿Y te reconocieron? No tengo duda ninguna de que me van a reconocer.
Y bueno, conocí a José Antonio en otro ingreso, que lo estaba llevando muy mal ese ingreso, entre otras cosas por tener que estar separado de sus animales, de los perros, que para él son muy importantes. Entonces, pues yo le dije que la próxima vez que tuviera que ingresar, porque él sabía que se podía ir a casa con Ado, pero que luego iba a necesitar otro ingreso más largo y ya anticipaba que iba a ser muy estresante para él y muy difícil asumir esa situación. Cuando yo le propuse esta idea, pues me parece que ahí se abrió para él una posibilidad que le iba a hacer más llevadero este ingreso. Entonces, cuando se puso en contacto con nosotros, pues pusimos en marcha todo este proyecto. Bueno, yo creo que tiene beneficios a todos los niveles. A nivel psicológico, desde luego, pero luego también muchas veces se ve que mejoran también físicamente o incluso en cuanto a tema de control del dolor. Se ha visto en otros hospitales que se hace esto, que es así, que ayuda muchísimo a un bienestar integral de esto. Se hablaba antes de los gatos. Íbamos a hacer un intento, hablando también con el Colegio de Veterinarios, y bueno, con algunas medidas y en un sitio a lo mejor cerrado, ¿no? Sí nos dijeron que se podía llegar a hacer. Y conociendo también, sabiendo los dueños, ¿no?, cómo puede reaccionar ese gato, si puede ser pues a lo mejor muy estresante para él o no. Pero al final no fue necesario porque le dieron el alta a la paciente pronto, pero bueno, también lo tenemos ahí en mente. Tenemos, bueno, eso porque tenemos esa terraza preciosísima y le queremos dar uso, pero también hemos pensado, y también lo hemos hecho en algún momento, que a lo mejor la climatología no era la más adecuada. Tenemos una zona cerrada, ¿vale?, justo antes de salir a la terraza, que también se puede hacer allí, y de hecho en una de las ocasiones lo hicimos. Este chico, bueno, Tony, veis que es un chico joven, él quiso ponerse así cómodo para poder jugar con los perros y no tenía ningún problema en estar al aire libre, de hecho lo prefería. Pero si hay con algún paciente que incluso tuviéramos que subir la cama, ¿no?, o no puede salir al aire libre, pues también hay una zona que está cerrada. No sé si era esa la pregunta. No, nada, porque bueno, nosotros en nuestro proyecto, por eso también yo creo que es lo de los gatos, por eso nos dijeron los veterinarios que no, porque la idea es sí que tenemos un jardín, que si puede ser en el jardín, será en el jardín, pero el proyecto está pensado también para que sea en la habitación. Es decir, pacientes que no se puedan mover, porque claro, estamos hablando de palia y en paliativos a veces no se pueden mover, pues hay buscar que esté o solo en la habitación, y si está solo en la habitación, entre dentro de la habitación ese animal, y si es fuera de, si sí que no está en la habitación solo, pues trasladar al paciente a la salita esta de información, ¿no? Entonces, la idea es que pueda haber esa interacción incluso dentro del propio espacio sin tener que mover al paciente, porque claro, muchos de nuestros pacientes ya no están para poder incluso sentarse en una silla. Era por eso, por lo que os preguntaba Amparo, Y sí que nos dijeron los veterinarios, con decirte que hasta no nos dejan subir a los perros en el ascensor, y van a subir por la escalera, pero es un segundo nada más, pero por el bienestar del animal nos fueron recomendando tropecientas cosas, y los gatos nos dijeron que mejor no. Nosotros aquí nos iremos adaptando un poco a lo que nos pidan también los pacientes. De momento no se ha dado la situación de que el paciente no pudiera salir de la habitación, pero esperamos contar con la colaboración de nuestro hospital, gerente, para entender la situación perfectamente, ¿no? Lo hemos hecho así también por aprovechar que puedan salir al aire libre, ¿no?, y que incluso puedan pasear al perro. Por ejemplo, Tony paseaba a sus perros por allí como lo hacía habitualmente. Entonces, de hecho, fue el que tuvo más visita.
primera opción también es el jardín. Obviamente, si pueden estar al aire libre, felices los perros, felices las familias, claramente. O sea, que guay, o sea, formidable. No, subimos por un ascensor que no era el adecuado, ¿vale? También es cierto que ningún problema, ¿vale? Pero después sí que exploramos otro ascensor que no tiene uso y que queda para las mascotas. De todas formas, en el tema de las otras mascotas, como son los gatos, que una propuesta teníamos y buscamos una alternativa porque la señora decía no es justo que el perro sí, mi gato no. El problema sobre todo era que los gatos... sabéis que con la ley de bienestar animal tienen que tener su calendario, su tal, y muchas veces los gatos no lo incluimos en ese calendario, con lo que el Colegio Veterinario os dijo no me digáis esta consulta porque tendría que sancionar a la propietaria porque no lo tiene regularizado. Es decir, no tiene su tarjeta europea, ¿te acuerdas, Nuria? El chip, porque, bueno, hay una idea ahí de que los gatos aún no, entonces, bueno, la verdad que el Colegio Veterinario tenemos que decirle que se portó con nosotros y se porta maravillosamente, nos dijo, esta consulta la obviamos. Hicimos una solicitud que firma cómo se dan los datos, es decir, a la familia no tiene nada más que darnos su DNI y con el DNI pues ya ellos se encargan de todo, incluso hablan con el veterinario de siempre para ver si es sociable y tal. Pero claro, en el caso del gato mandamos la solicitud, pero no tenía el chip, no tenía lo que tenía que tener porque pensamos que solo es para los perros y ahí tuvimos también ese problema. Bueno, pues nos vamos al café. ¿Cuál es? Si no tienes animación, la cargamos directamente del PDF. Sí, vale, pues esa no. Tiene endocrino PDF. Esta. ¿En qué orden vais? Primero y luego María, lo único que importa que... Sí, vamos.
Le pedimos... Es una pena que no venga alguien, aquello está Chicos, al baño. Tenemos unas necesidades muy humanas.
Pode igual 30 ou 40 personas, sí, sí. Bueno, si vos parece, xa pasaron 5 minutos de cortesía e por respeto ás persoas que foron puntuais, pois... Sí? Perfecto. Pois nada, vamos a continuar cas exposicións. Temos agora a área sanitaria de Pontevedra Salnés, que nos vai presentar o paciente como docente, que vai presentar Rosa Conde, pero temos tamén ao subdirector de Humanización, a Jorge Borregón, que vai facer unhas palabras de presentación. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Ante todo, sumarme a los agradecimientos a la Consejería de Sanidad, a la Gerencia del Sergas, a Rosa, a todo su equipo, por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas en compañía de todos los compañeros de las demás áreas sanitarias en el que participamos en un proyecto común, ¿no?, como es mejorar la humanización en la atención asistencial, ¿no? Bien, nosotros hemos puesto el foco en algo que muchas veces pasa desapercibido, y es en el conocimiento del propio paciente, ¿no? Y eso, ahí de ahí sale el título del proyecto, ¿no?, el paciente como docente, ¿no? El escuchar al paciente, la verdad, los profesionales pues describen matices que no aparecen en los libros ni en los manuales que enseñan, ¿no? El proyecto está siendo, la verdad, una experiencia para nosotros muy satisfactoria y gratificante. Y también nos da una lección de humildad y de aprendizaje, ¿no? Os presento a Rosa. Rosa Conde es médico y especialista en medicina de familia. Ha trabajado muchos años y es médico de paliativos, pero desde hace unos meses trabaja con nosotros, se ha incorporado a la subdirección de Humanización, Calidad y Atención a la Ciudadanía y está haciendo una labor muy importante, sobre todo a la parte de la formación de facultativos, en la gestión de la calidad y últimamente pues un trabajo excelente en la humanización. Somos un equipo, ella también os lo va a presentar y le damos la bienvenida y nada, que tienes tu oportunidad. Moitas gracias, jefe. Moi ben. Bueno, eu súmome ao agradecemento ao Dr. García Borregón, pois a Consellería, a Dirección Xeral e a Dirección a Subdirección de Humanización, a Rosa Monteagudo e todo o seu equipo. O primeiro que quero decir é que eu non son máis que a portavoz de un equipo que está detrás. Como son todos importantes, vou a nombralos. O primeiro, por suposto, está aquí comigo, que é o meu xefe, pero tamén nos acompaña a supervisora de humanización, que é Loreto Casal. Temos outra supervisora, que é a supervisora de calidade, que se chama Loli, un médico de calidad que se chama Modesto, e somos innovadores en que temos un valor añadido, que, por certo, xe quero felicitalo porque fixo a toma de posesión, que incorporamos un inxeñeiro á nosa unidade, que realmente aporta un gran valor a todo o que facemos. Sin máis preámbulos, vou a empezar ca ponencia, ca presentación da iniciativa. E vou falar de innovación, e moitos de ustedes pensarán que me equivoquei de día e me equivoquei de xornada. Non, nada máis lexo da realidade, porque a innovación é o que ha sido motor da humanidade, como esquecer a roda, a electricidade, o internet e os movimentos sociais que fan que as relacións humanas de hoxe en día sexan como son. E de repente, de súpeto, entra a IA e de repente, de súpeto, a palabra a innovación entra nas nosas axendas. Todo ten que verse dende o punto de vista da innovación, a asistencia, a formación, pero a innovación non é só tecnoloxía. E, de feito, levamos
en máis de 2 horas escoitando proxectos innovadores que abren as portas ás outras áreas sanitarias a facer cousas novas, ademais que van a mellorar a humanización das áreas. Porque a innovación tamén ten moito que ver como integramos as persoas no proceso de atención. E por que surge este proxecto? Porque dímonos conta que a escucha rápida, a escucha fácil, a escoita rápida das redes sociais o que xeneran é moito ruído que non aporta coñecemento, vale? E o único que fai a veces é confundinos. E como se pode escoitar? Pois escoitar e facelo dunha maneira activa, dunha maneira estructurada, e iso sí que realmente aporta coñecemento. Pero para poder innovar e modificar esta inercia, temos que cambiar o paradigma. Cal foi o paradigma hasta ahora? Cal é o modelo hasta ahora? E que temos que cambiálo. No que o paciente non sexa un mero usuario que recibe os nosos servicios, sino que sea un axente activo do sistema. E onde tamén temos que cambiar en os profesionais. Vale? Ata agora, hasta fai pouco, os profesionales mirámonos como expertos únicos e tristemente a veces como incuestionables. De acordo? Temos que cambiar. Os profesionales dependendo do que nos dicen os pacientes, temos que ser aprendices activos desas novedades. E como podemos facelo? Pois incorporando metodoloxía participativa, con tecnoloxías accesibles, fomentar o empoderamento, que o empoderamento deixe de ser unha palabra grandilocuente para ser unha realidade, porque a todos se nos enche a boca de falar do empoderamento, pero o empoderamento ten que ser de verdade. E, ademais, fomentar a responsabilidade dos pacientes. E, ademais, a xestión sanitaria ten que adaptarse ás necesidades dos pacientes. Nesta idea, vou a empezar a presentar o proxecto. Isto iba aquí. Perdón. A xustificación do proxecto é que no actual contexto sanitario caracterizado evidentemente por o envellecemento da población e por o aumento das enfermidades crónicas, é importante centrar os cuidados na persoa. Xa dice a Organización Mundial da Saúde, involucrar os pacientes no diseño e evaluación da atención permite identificar barreiras, mellorar a adherencia aos tratamentos e fomentar a satisfacción de todas as partes implicadas. Por que é relevante este proxecto? Porque lonxe da información que nos dan os pacientes e as súas familias na anamnesis, nas famosas anamnesis que nos ensinan cando entramos como profesionais sanitarios, os pacientes e os cuidadores son unha fuente de coñecemento única. Son eles os que nos dan as perspectivas de como estamos facendo, como sinten, como reciben o que nos lles aportamos. E para nós, recoñecer os pacientes como docentes promueve o seu empoderamento. De repente pasan a ser persoas que fan o que teñen que facer, o que eu lles propoño, ou o que eu lles digo, a que a súa opinión e as súas decisións importen. A autonomía do paciente tampouco ten que ser un artificio. Os pacientes teñen que saber e ter información, decidir e aportarnos a nos coñecementos de como estamos o facendo e de que queren, como queren que nos o fagamos. Ademais, establece unha relación máis equilibrada. De repente, non hai esa diferencia de alturas entre o profesional e o paciente. É moi respetuosa. E que pretendemos? Retomamos que hai que fomentar o empoderamento do paciente e a confianza. Un paciente que sabe que é escoitado e que se teñen en conta as súas opinións fai que xenere confianza no profesional que o está escoitando. Tamén reforzar o seu papel, o seu rol como axentes de cambios nos sistemas de saúde. Moitas veces escoitamos, pero se o que digo eu non se ten en conta, se as cousas siguen igual. Temos que
conseguir transmitir que cando nos ensinan algo, eso leva a un cambio, eso aporta protagonismo aos pacientes. E nos profesionais sanitarios, desde logo mellorar a comunicación e a empatía. A comunicación está sendo un gran problema agora xa non só entre os profesionais sanitarios e os pacientes, sino as comunicacións entre os propios profesionais, entre niveles asistenciais, entre categorías, a comunicación que un dos rasgos que nos fai humanos e que non podemos esquecernos que dentro da humanización os que estamos aquí, os que están traballando, tamén son humanos, e, sobre todo, para facilitar a comprensión das necesidades reais dos pacientes. A veces, dende outro lado da mesa, non somos conscientes que o que nos lles propoñemos aos pacientes non é factible. Cantas veces se lle propoñen a pacientes tratamentos que non poden financiar? Cantas veces se lle propoñen solucións aos pacientes que non poden adaptar? Estuvemos outro día nunha xornada sobre dor con pacientes de fibromialgia onde unhas das súas opcións é facer exercicio. Hai que escoitar, algunhas das pacientes decían como podes propoñer exercicio cando non me podo mover. Vale? Hai que intentar escoitar os pacientes e adecuar o que nos propoñemos ao que eles nos falan. Volvemos a repetir, este proxecto surge como unha idea innovadora que posiciona os pacientes e as súas familias como realmente axentes activos na millora da atención sanitaria. En realidad, todos temos que levantarnos todos os días pensando como vamos a facer millor. E volvemos ao mismo, que a idea de que o paciente sea o centro da nosa atención non sea unha teoría, sino sea unha realidade. E máis alá de ser receptores de servicio, os pacientes comparten as súas experiencias e coñecementos para enriquecer a formación dos equipos de saúde. Eu, que fui moitos anos médicos de familia e tamén fui paliativista, moitas veces o que lle proposo aos pacientes modifícalo na conversa cando eles che van aportando información, porque nós temos, aparte dun bagaxe educacional, un bagaxe biográfico, un bagaxe de valores. Os nosos valores non teñen por que ser os mesmos que os pacientes que temos ao lado. Entón, o que nos dispropoñemos dos nosos valores pode ser que o que temos enfrente non o reciba como unha idea de axuda. O contexto era, creo que me comín a diapositiva, pero podo contala igual, porque traballamos nun área sanitaria que consta de 3 hospitais. A foto de inicio foi porque estamos todos moi ilusionados con un novo hospital que vai demasiado lento para o que nos gustaría a todos, pero que nos vai ofrecer moitas oportunidades de millora. Tamén temos 47 centros de saúde e traballamos todos intentando mellorar o que falábamos antes, a comunicación. A idea de humanización, este é un proxecto, pero nos guardamos na recámara para os outros anos, outros que xa temos en marcha, outros proxectos cara ao futuro. O enfoque da nosa área basase nas 5 S's, que o proxecto sea saludable, sempre amable, seguro, sostenible e solidario. E, ademais, a humanización comenzamos xa dende a formación. Dámoslle unha sesión de humanización donde falaba Leticia da importancia de decir eu son a doctora, son a súa enfermeira, chámome, bos días, vou a entenderle. E que, ademais, hai que cambiar incluso, eu dende sempre propuxen cambiar a perspectiva. En esta sociedade tan individualista, costa a veces que a xente, entre comillas, compre que o que vamos a facer é bo para outro. Non, a humanización temos que decirlle aos profesionais que bo para eles. E, por ende, vai ser tamén vos para os pacientes. Cando un profesional trata a persoa dunha maneira humana, aos pacientes, empeza saludándoles, dándolles os bons días, xenera no outro, son temas de comunicación que hai psicólogas na sala e sábeno perfectamente, estimula no outro a atención, o respeto. Quere decir que o noso traballo vai ser ver reforzado con algo tan sinxelo como empezar dicindo quen é un e dando os bons días. O decía Leticia, a actitude do paciente cambia totalmente.
Eso é o que temos que transmitirlle aos relevos, vale? Porque os relevos veñen educados, tamén temos que ser conscientes dos cambios xeneracionais. Os que peinamos moitas canas fomos educados nun sistema onde chegábamos á escola, había que manter unha línea, presentarse. As novas xeneracións, non vou a entrar a xuzgar, veñen con outras dinámicas, con outras relacións das redes sociais. Temos que explicarlle que a veces as cousas de atrás son boas para as relacións entre humanos. E ora, vaume meter de cheo na nosa experiencia, hai un erro na diapositiva, en realidad fixeronse 4. Isto foi porque eu non estaba, habíame esquecido de que habíase feito na pandemia un co servicio de oftalmoloxía, pero logo fixeronse outras 3 edicións no servicio de digestivo, no servicio de cardioloxía e na unidade de traballo social, cada un distinta. E, curiosamente, isto foi o cartel do 17 de setembro, no que se fixo no servicio digestivo, o día que coincidía co Día da Seguridade do Paciente. Seguimos. Efectivamente, non podía quedar reducido as persoas que traballamos na subdirección. Todo o que se fíxose de forma divulgativa. Mandouse un correo corporativo a todos os profesionais da área. E, ademais, nos temos, como me imagino que na maioría das áreas, unha intranet onde hai un carrusel de noticias, pois ali estuvo colgado o carrusel, no carrusel a información de que iba a haber lugar esa sesión. Esta, en concreto, foi a última sesión. Empezamos. A primeira foi en oftalmoloxía. En oftalmoloxía, unha paciente falou da súa experiencia, da súa magnífica experiencia co servicio de oftalmoloxía, donde o interlocutor principal era, e para orgullo do seu pai, que está aquí presente, o Dr. García Borregón, que é oftalmólogo. A verdade é que a experiencia, eu vin o vídeo, está encolgado en YouTube, da paciente, que se chama Mariana, tuvo tamén repercusión na prensa. A experiencia foi moi enriquecedora e, ademais, animou o resto dos compañeros a seguir adiante. Porque, ademais, tuvo moito impacto, porque modificou a unidade de terapia intravítrea. O problema que había era que se facía de mañán, non se podía facer moita porque, evidentemente, os quirófanos e as salas estaban ocupadas, pero gracias á iniciativa dos oftalmólogos, en concreto deste que acabo de falar, pasouse a un turno de tarde, o cual os pacientes agradeceron moito. A seguinte charla do paciente como docente tuvo lugar en digestivo. En digestivo viu Patricia. Patricia, e o interlocutor foi o noso digestivo Daniel Carpio. Magnífico digestivo. Entonces, entre eles foi moi bonita a experiencia porque estableceuse unha vía de comunicación, era como un diálogo entre amigos. Ela falaba, nunca había estado en un servicio de digestivo, de repente lle diagnostican unha enfermedade inflamatoria intestinal. Entonces vai a internet e se lle cae o mundo enriba. Hasta que atopou a unidade específica de enfermedade inflamatoria intestinal, que a dirixe o Dr. Carpio, pero ten unha enfermeira de soporte de axuda que está aí sempre que ela necesitaba. Falou dos seus medos, das súas angustias, dos seus desafíos incluso a nivel físico, sintomático. Eso axudoulle o equipo, logo non lo comentaban, a ter claras cales eran as barreiras, que os síntomas levan detrás algunha limitación, empeoran a calidade da vida, xa o sabían, pero así foi máis evidente, e ademais mellorou a comunicación. A foto é pequena, pero foi, ademais, non está nunha sala, non está nun espacio, está nunha sala de espera. Na sala de espera dos pacientes que van ao servicio de digestivo. E ali sumáronse profesionais, pacientes que estaban esperando. Quere dicir, se non entendemos que todos somos actores, que todos somos benvidos, este proxecto non ten sentido. O seguinte, plantexámoslle o servicio de cardioloxía. E por que o fixemos na sala de reunión do servicio de cardioloxía? Porque había un interés de parte do
xefe, a persoa que está de verde, de pé, en que viñeran pacientes ingresados. Quería escoitar tamén non só os pacientes que habían, as pacientes neste caso, que habían estado en contacto co Servicio de Cardioloxía, sino tamén querían que escoitaran os pacientes ingresados con insuficiencias cardíacas, con cardiopatías isquémicas, que, como todos sabemos, levan implícita moita angustia e moita preocupación dos pacientes. Falaron Carmen e Ana. Carmen era unha muller nova que había sufrido 2 infartos, que falaba que estaba viva de milagro, e agradecía moito o Servicio de Rehabilitación Cardíaca, porque gracias á colaboración e a participación pudo retomar a súa vida. Tamén comentou que a veces que eso tamén estaba a xefa, a coordinadora de fisioterapia do hospital, intentando mellorar as posibles barreiras de acceso que teñen os pacientes non da cidade, senón da periferia, para chegar ao hospital. Logo tiñamos a Ana. Ana era unha compañeira nostra, enfermeira do Hospital Provincial, que tamén tuvo un episodio de cardiopatía isquémica. As dúas ahondaron na importancia da necesidade de un apoio emocional, porque de repente falar dun infarto, dunha cardiopatía isquémica, a xente asocia a limitación de vida, entonces necesitaban ter axuda emocional. E o máis bonito a parte da experiencia destas pacientes foi que se estableceu un vínculo cos pacientes ingresados. De repente parecían convidados que non participaban, e cando empezamos a falar, empezamos a comunicarnos todos, os cardiólogos, Sara, elas, empezaron a participar. De verdad que foi emocionante, porque a emoción é un dos rasgos que nos caracteriza aos humanos. Empezaron a preguntar: e como saíche desde isto? Creedes que nós podemos seguir estando? Creedes que nos van, e que nos cuida moi ben, van nos seguir cuidando igual? De verdad que foi moi emotivo. E o último foi a Unidade de Traballo Social. Os traballadores sociais fan unha labor impresionante nos hospitais. E, ademais, moitas veces os sanitarios olvidámonos deles. Solo os médicos a veces solo os chaman os 5 minutos de dar a alta, cando a familiar lle dice: eu así non mo podo levar para casa. Entón, de repente, alguén se acorda que hai un equipo que lle ten que resolucionar eso en 5 minutos. E, ademais, fan un traballo encomiable, intentando repoñer ou axudar as necesidades dos demais con moi poucos recursos. Nos, nese sentido, tamén, que é un proxecto tamén de humanización, o que fixemos foi sesións dos traballadores sociales por todos os servicios do hospital para que coñeceran o traballo deles, para que non se sentiran os grandes ignorados. En esa liña, a última sesión ata agora, porque o servicio de endocrino xa quere facer unha, e coas traballadoras, cunha usuaria, unha paciente que foi á Unidade de Traballo Social. Ademais, tamén volvo a repetir, todas estas están cargadas de emoción, pero esta tiña moita carga porque a paciente a que nos viu explicar cal había sido a súa experiencia, da cal estaba felizmente encantada, sobre todo coa nosa traballadora social, que Mar, era porque unha persona que necesitaba moito apoio. Cuidaba a 4 persoas dependientes, 2 anciáns, 3 anciáns, os pais máis a irmán de un deles, e, ademais, un irmán que tiña unha discapacidade. Entón, choraba ela, choraba o seu home, agradecendo que, cando deron de alta un destes familiares, estaba perdida, porque non sabía como podía facerse cargo, como ela sola, sin nada máis, podía facerse cargo desa situación. Destacaron todos a necesidade da importancia dos recursos de apoio e a coordinación entre servicios. Isto fíxose, quere dicir, hai que sacar este tipo de actividades dos espacios oficiais, dos salones de actos. En concreto, a sala que vedes é a sala de espera de extraccións.
Entonces, fixémolo ás 9 da mañán, algún paciente asoma por detrás, porque os pacientes son tímidos, os pacientes todavía non saben que poden participar nestas cousas. Vale? Venos a todos vestidos de blanco e dicen, é cousa deles. Vale? Entonces, tes que animarles, non? Tes que decirles, vostedes son importantes, veñan, participen. E, efectivamente, foronse sumando a señora que está a señora que está na esquina. Ademais, aportaron ideas, aportaron experiencias e cousas que se poden mellorar. É moi importante saber que nestos cambios é moi importante, agora vou con unha frase lapidaria, cambiar a maneira de mirar as cousas. Todos temos que cambiar a maneira de mirar as cousas, porque só eso cambiará a maneira de facelas. Cando lle propuxemos estes traballadores sociales, nos decía, nunha sala de espera de extraccións, non nos vemos. Logo mirábanse, e máis aún, volo pode dicir Jorge, temos dous grupos de traballadores sociales, un en Montecelo e outro provincial. As traballadores sociales do provincial queren repetilo na sala de espera do hospital provincial. Conclusión. Desde logo isto é innovador. A min, cando me falaron, cando eu cheguei á subdirección e me falaron de vamos a organizar outra, me sou raro, dixen, isto de verdad que é moi innovador, é moi necesaria para a transformación dos sistemas de saúde escoitar os pacientes, fomenta unha atención máis humana e efectiva, de repente non somos un profesional, un paciente vulnerable, sino que somos humano a humano, falando das nosas necesidades e como facer o noso traballo e como melloralo. Os pacientes deixan de ser receptores pasivos para convertirse en socios activos, quer decir, eles participan na labor asistencial e na construción na que, por eso estamos todos aquí, na construción do sistema sanitario mellor. Isto só se pode facer, isto vai dirixido, podo dicilo porque perteñezo a esa categoría, se escoitamos con humildade, que a veces é unha virtude un pouco escasa. Temos que aprender con curiosidade. Se vamos ali, vamos ca gabardiña e o que nos dicen non queremos aprender nada, non vamos a ir a ninguna parte, porque é a única maneira de poder transformar con humanidade. Nada máis, dende a Subdirección de Calidade, con todo este equipo que acabo de falar, lles damos as gracias por a súa atención. Gracias. Non sei se hai algunha pregunta. Algunha pregunta, perdón? De ejemplo, pero para eso yo encuentro que para empezar, y no quiero meterme con nadie, que las gerencias tienen que estar más cercanas al paciente, hacer más caso a los profesionales que están en contacto diariamente con el paciente. Y muchos profesionales, esa humildad que has comentado les falta, porque nos siguen mirando a muchos como, bueno, ¿qué sabrá este? Y yo estoy hablando de mi dolencia, sé lo que me duele, si me duele un 7 o me duele un 10 y eso tal, que a las asociaciones que ya estamos más profesionalizadas y que ya estamos mucho más, bueno, con muchas más capacidades para ayudar con los equipos médicos a complementar la parte que la parte del sistema no puede cubrir, que no nos sigan viendo como siguen viendo muchos. Hay muchos casos que no, pero muchos casos nos siguen viendo todavía como intrusos. Y otra parte que todavía no he oído hablar en todo lo que va de la mañana, debe de ser por mi edad, que los 77 ya los dejé atrás, no he oído hablar del edadismo. Y muchas veces, cuando estás en una consulta, si yo voy sola,
fantástico, pero como me acompaña mi hijo, se dirigen más a mi hijo que a mí. Entonces, yo creo que en esa parte, la humanización, hay que seguir trabajándola mucho. Muchísimas gracias. Perdón, no sé. Perdón. Bueno, yo voy a hablar en castellano porque ya dije en castellano. No sé con quién estoy hablando, perdón. Vale, encantada. Voy a hablar de nuestra experiencia, ¿vale? Quizás somos unos privilegiados. Yo me veo como una privilegiada, en el sentido de que tenemos un gerente que es José Flores Arias, ¿vale?, que nos apoya en todo. Quiere decir, cuando empezamos, lo puede decir el doctor García Borregón, cuando le planteamos muchos de estos proyectos, está totalmente involucrado en ellos. Luego, voy a ir parte por parte. Hemos desarrollado, lo puede decir Carmen de Fegerek, actividades de jornadas donde siempre hemos contado con las asociaciones de pacientes del tema en concreto y además siempre han sido recibidas por la dirección. Lo puede decir Carmen. Hicimos una de afrontamiento activo para fibromialgia. Quiere decir, en ese sentido, nosotros tenemos otra perspectiva. Y luego, con lo del edadismo, también en ese sentido, hemos hecho una sesión general con el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología hablando sobre ese tema. Y en la famosa sesión de la humanización para los residentes, uno de los temas ha sido el edadismo. Y con la idea, además, yo soy una señora de 61 años, diciéndoles a los residentes que ahí donde me ven que les estoy dando una sesión, no quiero que cuando acuda a urgencias por un tema de salud, de repente me anulen. Quiere decir, yo me hago mayor, no me hago idiota. ¿Vale? Ese es el mensaje que hay que mandarles. Quiere decir que nos dejen de ver así. Cuando yo trabajaba en paliativos, Leticia igual lo entenderá bien, muchas veces cuando había que tomar decisiones sobre la vida de las personas, eran los hijos los que querían decidir. Yo siempre les decía lo mismo. Hasta ayer que nos hemos conocido, muchas veces personas mayores, ¿quién tomaba las decisiones? Entonces yo les transmitía, ¿a usted no le parece que es el mayor acto de amor seguir dejando a su madre que decida de cómo va a ser su vida de ahora en adelante? Está enferma, no se ha vuelto una persona inútil a la hora de decidir. Y eso es algo que tenemos que hacer campaña nosotros mismos. Luego hay pacientes que dicen, no, que decida mi hija. Eso también hay que respetarlo. Pero siempre hay que dar la opción al otro que decide de cómo va a ser su vida. Nada. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Queda una, podemos hacer una. Sí. Perdona, yo tenía una pregunta. Bueno, me ha encantado el proyecto. Me gustaría saber cómo se hace la selección de los pacientes. ¿Son los propios pacientes los que lo solicitan? ¿Es el servicio el que pide que se haga ese tipo de sesiones? ¿Cómo es? Bien, el proyecto nace, se le propone al servicio y efectivamente vamos a hablar de determinadas patologías. Y el servicio nos da 2 o 3 opciones. Entonces, nos ponemos en contacto previamente y porque las llamadas las he hecho yo, entonces sé lo que he dicho. Entonces, no se le propone, venga a hablar de lo maravillosos que somos. Queremos escucharle de verdad y queremos que nos cuente lo que no ha ido bien, porque queremos escuchar en qué podemos mejorar. Efectivamente, hay mucha gente que está encantada, pero necesitamos saber que nuestros compañeros nos digan qué no ha ido bien. Y evidentemente, con esa confianza se le dice no pasa nada con decir en qué hemos fallado. Aunque sean pacientes seleccionados, vienen y hablan y exponen y mejoran. Concretamente, con una de las profesionales en un servicio, no voy a decir cuál, la paciente decía que había habido un problema de comunicación. Entonces, la persona que estaba allí, responsable del servicio, decía, tenemos que mejorar esto.
Y de hecho tenemos un proyecto para mejorar, hacer un taller de humanización en su servicio. Quiere decir, solamente esto es como una bola de nieve. Cuando tú escuchas, de repente se abren un montón, ya lo sabréis, los que estáis aquí me imagino que ya lo sabéis, se abren un montón de puertas para tomar iniciativas, para mejorar. Si solo convocamos a pacientes muy complacientes, hemos perdido el tiempo. ¿Vale? Lo único no son los pacientes como docentes, sino son los pacientes como alabadores. ¿Vale? Y no se trata, el proyecto no se trata de eso. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna más? ¿Sí? Moi buenas. Boas. Eu son o doutor Regueira e represento a Asociación Xoga. Perdón, Asociación? Xoga, de Xordocegos de Galicia. Ajá. Quería preguntar varias cousas. Primeiro que está moi ben a proposta que facedes, pero o que vin é que todas as charlas e divulgacións que facedes cos médicos son amigables, digamos, ou de unha impresión de que non hai nos pacientes seleccionados unha crítica. Sí, acabo de contestalo. Sí, bueno. E despois quería preguntar sobre a accesibilidade para persoas con diversidade sensorial e persoas maiores. Se dentro das charlas se hai tamén charlas sobre accesibilidade. Unha das cousas que se falou, concretamente na de cardioloxía, foi desto, non? De feito, hai proxectos para mellorar a accesibilidade. E logo, que se hai persoas maiores na foto de cardioloxía, todos eran xente de idade, vale? O que procuramos é eso, que, volvo a decir, abrimos, pode vir quen queira, pode vir en cardioloxía, cando viñeron eran pacientes maiores, incluso un señor con edade emocionábase porque decía, po tempo que me queda vou mellorar de verdad, como estuve mal como está usted, co tempo co maior que son. É moi importante escoitar a todos. Sí. É verdade que ten razón, que temos moito que mellorar na accesibilidade, moito. Pero, bueno, os camiños son longos. Eu penso, de verdade, isto é unha actitude persoal. E ao mellor tamén, refírome moito a ti porque tal, eu decía outro día, cando eu empecé en paliativos fai 30 anos, os paliativos éramos unha pandilla de locos que queríamos enseñarlle a xente como tiñamos que facer para que morrera bien. Ben, eu teño escoitado, me ves a enseñar a min que levo atendendo pacientes que morren no hospital como hai que enseñar. 30 anos despois, nadie concibe que non haya unidades de cuidados paliativos nos hospitais. O que non concibimos é que non sexan maiores e non teñan máis, mira o que sai na prensa cos paliativos pediátricos. Pero os camiños de cambios son lentos, pero o importante é a tenacidade, quere decir, o mellor un día non encontras a un directivo, a un xestor que te escoite, pero o mellor na semana seguinte, pois, e sobre todo moitas veces, tamén é verdade que as motivacións son motivacións personais. Moitos dos paliativos, falo porque sei no moito, foron por motivacións personais de xente que tiña que decidir, porque había coñecido a experiencia en paliativos noutros sitios e decía, eu quero traerme isto para aquí. Si persoas con dificultades, os xordos que me falabas, o mellor hai alguén que dice, eu teño unha persona con esta característica na casa e chega a un hospital e non tal. Si podo decidir, isto hai que darlle un empuxón. Os empuxóns veñen dai. Está moi ben a iniciativa para o cambio. Na charla falou de unha brecha generacional. Non sei se se refería os pacientes ou os médicos tamén. A todos. A todos. Porque a veces pensamos, de verdad, eu digo sempre moitas cousas, incluso en formación, a veces pensamos que os médicos somos un colectivo uniforme. Quere decir, todos estudiamos medicina, fixemos o MIR a maioría e todos somos especialistas. Non é verdade. Quere decir, os médicos saímos da mesma poboación
e ti eres médico, vostede é médico, da mesma poboación que sale o resto da poboación, en valores, a nivel xeneracional, en actitudes, en tecnoloxía. Quero dicir, non modificar a inercia o que he aprendido, pois un médico, xa non digo pois un médico como a min de 60 anos, non é o mismo, por exemplo, tecnolóxicamente, incluso a idea de plantexar como é o trato aos pacientes, que nun rapaz de 27 anos. Nótase, eses cambios xeneracionais que tamén fala a población, os rapaces novos, isto da xuventude é o que ten, pois eso tamén trasládase á profesión médica. Quer dicir, as novas xeneracións de médicos non sempre é así, e iso hai que cambiar esas inercias. As inercias dos que somos vellos e as inercias dos que viñen novos. Eu repito que está moi ben a iniciativa e debería de seguir facerse moito máis grande a iniciativa, o sea, que haya máis médicos que se unan a esta iniciativa e máis pacientes que se unan a esta iniciativa para aprender entre todos. Claro, hai outra filosofía de vida que eu sempre apliquei, que é a filosofía da gota de aceite. Explícome. Probablemente cando o propós encontrarás xente que te mire raro. Este é un rarito. Con tal de que escoites a un, sabes, vas a chegar aos demais. E logo hai que aprender tamén, polo menos eu teño esa aprendizaxe, en formación continuada aplico moito, que as actividades que fago, sempre hai un tanto % de descontentos. Quero dicir, e a veces os descontentos son como os que tocan o bombo nas orquestas. Fan moito ruido e descoordinan a partitura. E a veces nos quedamos, e a veces incluso a xente que dirixe non leva adiante iniciativas porque de repente aparece xente que berra moito e dice ui, onde me estou metendo? E non se dá conta de que probablemente o 90% da xente que siga a iniciativa gústalle e vai adiante. Pero con tal de que haya unha voz que leve moito a voz e sea disonante, pode botar atrás un proxecto. Entonces, cando plantexas isto, evidentemente sempre hai quen che di estos están, é que escoitar eu un paciente. Que me vai a enseñar a min un paciente? Como te quedes con eso, non fas isto. Vale? Moi ben. Gracias. Pois moitas gracias. Gracias. Bueno, pois continuamos, só nos quedan dúas áreas sanitarias. A seguinte área sanitaria de Santiago e Barbanza, que teñen dos proxectos, máis que un aula, un universo facendo escola, que presentará María Teresa Rey, e outro Escola de Familias no Servizo de Neonatoloxía, que presentará Pilar Fernández. Acompañas Juancho, o subdirector de Humanización, que fará unha breve presentación. Moitas gracias. Bueno, buenos días. Despois de todo o que levamos visto e oído, eu creo que hai que poñer en valor, hai que comezar poñendo en valor todo o traballo, toda a dedicación de todas as persoas que de xeito directo ou indirecto estiveron participando nas iniciativas que hoxe se presentaron. Eu creo que é un motivo de orgullo e satisfacción e dai o recoñecemento que hai que facer. Ao mesmo tempo, e non menos importante, tamén o agradecemento á subdirectora xeral, a Rosa Monteagudo, e a todo o seu equipo, Belén, María, Begoña, por levar adiante xa esta terceira xornada, porque este tipo de cousas, para facer cousas hai que facerlas e iso leva tempo e dedicación. Como a humanización requiere de acción, desde a área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza traemos dúas iniciativas que teñen dúas protagonistas, aínda que detrás tamén hai outras protagonistas que tamén nos acompañan aquí, que, bueno, pois, de alguna maneira representan pois a filosofía que temos na área, non? Estas iniciativas responden pois, bueno, pois, a intereses e a aspectos que as dúas valoraron e que nos van a presentar. O protagonismo é delas, eu estou aquí simplemente por acompañalas porque as metí en esta situación e nada, simplemente darles as gracias e xa comezamos de seguido cas dúas iniciativas. A primeira, a voy a presentar María Teresa Rey, que é a mestra da aula hospitalaria, facendo escola un universo, e a segunda que é a de Escola de Familias da Supervisora do Servizo de Neonatoloxía do Hospital de Santiago. Así que, sen máis, xa vos deixo con elas. Bueno, creo que empiezo yo soy docente, entonces me cuesta mucho mantenerme ahí sentada. Me llamo Maite, bueno, María Teresa, pero todo el mundo me conoce por Maite, y soy maestra en el aula hospitalaria del CHUST.
Aquí, hoy os vengo a presentar, máis que un aula, un universo, facendo escola. Cuando yo llego hace 3 años a dar clase en el CHUS, me encuentro con una escuela que ya conocía, pero que es verdad que llevaba 25 años sin reformar desde que se abrió el hospital. Durante el primer año estuvimos escuchando al usuario, escuchando a los pacientes, para ver qué esperaban y qué era lo que ellos necesitaban de su cole. Yo cuando llegué al hospital, pues evidentemente lo de la palabra humanizar me sonaba chino, ¿no? Y tuve que pensar qué significaba. Y me di cuenta que humanizar es ver detrás de cada paciente, que de cada cama hay una persona, hay una historia. Después de cada cuaderno, detrás de cada cuaderno hay un sueño. Es cuidar tiempos, espacios y vínculos para que curen y lo mismo para que crezcan. Es poner a la persona y no a la patología en el centro, y tampoco vale poner el currículo en el centro. Nuestros objetivos entonces fueron claros. Sabíamos que tenían que ser unos objetivos SMART, que tenían que ser unos objetivos alcanzables, medibles, sostenibles y con una duración clara en el tiempo, y sabíamos que no queríamos que la hospitalización supusiese para los niños una ruptura educativa o emocional. Lo primero que nos planteamos es que teníamos que cambiar un espacio que estaba ya obsoleto. La educación ya no cabía en ese aula. Necesitaba tecnología, necesitaba que los niños tuvieran herramientas para comunicarse con sus centros de referencia y necesitaba tener claros los principios del DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, no sé si vosotros lo conocéis, que habla de accesibilidad y habla de inclusión. El aula tenía un escalón bastante insalvable, estaba lleno de cables y no era un aula prevista para ello. Y entonces decidimos, lo primero, cambiar ese espacio y dotarlo de mobiliario flexible y bien pensado, para mejorar el bienestar físico y emocional de los niños mediante prácticas restaurativas, que es algo que nosotros utilizamos muchísimo en educación, para también garantizar la accesibilidad y la inclusión. Y estoy hablando no solo de accesibilidad física, sino también de accesibilidad cognitiva. Queríamos integrar tecnología educativa avanzada, cuidar los vínculos preexistentes del alumnado, o sea, decirles, todo lo que dejáis atrás, aquí tiene cabida, y promover colaboración institucional. No podía ser que en una escuela, dentro de un hospital, solo tuviéramos como interlocutores o a la Consellería de Educación o a la Consellería de Sanidad. Las etapas de la intervención fueron, pues planificación, ejecución, no os voy a aburrir con esto. Ahora mismo estamos en análisis y optimización durante este curso, porque sabéis que los docentes no vivimos por años, vivimos por cursos. Y estamos un poco recibiendo los frutos y el impacto, teniendo muy clarito que esto tiene que continuar. El valor social y educativo de este proyecto es, entre otros, garantizar que la enfermedad no interrumpa el derecho a aprender, porque no nos olvidemos que el aprendizaje es un derecho, no una obligación. Romper el aislamiento, reforzar y cuidar vínculos, promover la participación activa del alumnado, de las familias y de la comunidad hospitalaria. Innovar en educación demostrando que podemos y que podemos hacer de los cuidados una tarea compartida que fomente un sentimiento de pertenencia. Y, cómo no, desarrollar una cultura inclusiva. A mí me gustan muchísimo esas 3 figuritas que siempre usamos en educación, que muestran separación, la integración y la inclusión. En educación no queremos integrar, queremos incluir. Queremos esa última figura. Y el aula se lo planteaba y puede parecer extraño, pero nosotros tenemos niños con patologías de salud mental, niños oncológicos, niños con apendicitis, y todos están en el aula incluidos, igual que diferentes grupos etarios.
El impacto y los resultados. El nuevo espacio yo creo que ha generado satisfacción, sobre todo en los pacientes y las familias, pero creo que también en el personal sanitario. Creo que se percibe como un espacio vivo y como un espacio que cuidamos día a día. Los niños han tenido una mayor continuidad educativa y lo que sí hemos notado es que sus notas han subido. Eso es un hecho objetivo. Y muchos más niños, sobre todo de salud mental, consiguen superar los cursos. El acceso a los recursos tecnológicos y creativos permitió enriquecer las experiencias de aprendizaje y abrir nuevas vías de expresión y conexión. Y hemos obtenido una mayor visibilidad tanto dentro como fuera del hospital. Este año, en septiembre, hemos abierto nuestra cuenta de Instagram, que a mí me costó como persona porque no soy muy de redes sociales, pero sí que me di cuenta que los niños se comunicaban a través de la cuenta de Instagram y veían si había un taller hoy, qué es lo que teníamos organizado. Y después tuvimos la gran suerte que había en el hospital un pato enorme, que no sabíamos muy bien qué hacer con él y lo convertimos en nuestra mascota. Entonces, el pato patoso, que tiene su historia, se va con todos los niños que alguna vez, o todos los niños que quieren llevárselo, y alguna vez pasan por el aula hospitalaria. Y siempre vuelve, y vuelve con una historia debajo del ala. A veces se va a Coruña, se ha ido a Singapur, se ha ido a Copenhague, acaba de llegar de Nueva York y ahora está de viaje. El aula ha recibido este año un premio, el primer premio Pimaga de divulgación científica, veréis ahora con qué, una mención de honor en la Esgapello con algoritmo emocional, que es un trabajo que han presentado niños de salud mental, intentando visibilizar las enfermedades de salud mental en sus colegios. Han sido 4 colegios, 3 ayuntamientos y casi 200 respuestas de encuestados. Y en el mismo Esgapello, que lo presentamos por 2 vías, una salud mental y otra oncología, la ganadora y representante a nivel gallego en la competición estatal es Alba Lorenzo, que va a ir dentro de nadita a Logroño a representarnos en un premio de estadística. Me gustaría poder comentar algo, y es que el otro día, cuando los vi, esto fue el viernes, el mayor apoyo de Alba fueron los niños de salud mental. Alba estuvo arropada todo el tiempo por sus compañeros de salud mental. Cuando yo le dije a Alba, eres finalista de este premio, me preguntó, ¿y salud mental? Y cuando yo le dije a salud mental, tenéis una mención de honor, me preguntaron, ¿y Alba? Y yo creo que eso es uno de nuestros mayores logros. Bueno, ahí tenéis tecnología educativa. Contamos ahora con un panel digital, un escáner 3D, contamos con impresoras también 3D, las Chemobox todavía no nos salen muy bien, pero lo conseguiremos. Nos han donado 3 cobos para los niños que están en aislamiento, porque sabéis que los sanitarios no nos dejan pasar papel, y creemos que tienen derecho a seguir leyendo, que tienen derecho a hacer lo que tengan que hacer dentro de sus habitaciones. Las gafas de realidad virtual vendrán ahora, espero que esta semana, cargado con todos los galiversos de la Ciudad de la Cultura. Y estas son las actividades colaborativas, donde veis el cartel que hemos presentado este año para el Día de la Violencia de Género, que, a ver, lo señalo, no ha ganado nada, pero para mí tiene un epígrafe, un eslogan brillante, que amor e non amo. Aquí tenemos el cartel de Oncovida, números que cuentan historias, de algoritmo emocional, y nuestro premio Pimaga, que es ese arbolito, que es muy sencillo, no tiene nada, pero es un árbol hecho con papiroflexia, donde los más pequeños hicieron pirámides y los más mayores hicieron dodecaedros. Y todos hicimos un árbol, que fue lo que fue al premio, porque todos contribuimos en la construcción de ese árbol. Estéticamente no es una maravilla, pero se limpia muy bien. Y después hemos intentado integrar también al personal sanitario, que hemos empezado este año y seguiremos el año que viene con las píldoras educativas, aprendiendo de quien nos cuida. Porque creemos que ya que estamos en un hospital,
Lo que en un principio debería de ser una debilidad, podemos convertirlo en una oportunidad. Somos nosotros los que tenemos al personal más cualificado para que le venga a contar a los niños ciertas cosas. Bueno, podemos transformar sin grandes medios. Tenemos un modelo de inclusión, creatividad y dignidad educativa. El mobiliario, mucho se ha aprovechado, pero sobre todo ahora es flexible y de mantenimiento sencillo. Y queremos seguir creciendo, porque humanizar no solo es hacerlo hoy y ahora, es evolucionar con el tiempo, con cada paciente y con cada nuevo reto. Transformamos más que un espacio físico para cambiar experiencias y miradas, aunamos educación, salud y cuidado emocional y apostamos por una educación que no se detiene ante la enfermedad, sino que se adapta, acompaña y dignifica. Porque aunque he tenido que hacer toda esta presentación de objetivos y demás, el objetivo en el aula hospitalaria del CHUS es uno y a la vez múltiple. Son el paciente pediátrico, que tiene que tener una educación no individualizada, sino personalizada. Es Alba, es Aarón, es Lucas, fue Lucía y todos los que vendrán. Os invitamos a que nos vengáis a visitar y a colaborar con nosotros cuando queráis. Este es nuestro nuevo cole, con su biblioteca, con sus mesas abatibles. Espero que os guste, porque a mí me encanta. Vale, empiezo yo entonces, ¿no? Nada, yo soy Pilar, soy enfermera y soy supervisora del servicio de neonatología del Hospital de Santiago de Compostela y os vengo a presentar un proyecto que surgió a base de preguntar a las familias qué necesidades necesitaban. Es el proyecto Escuela de Familias, en donde el objetivo principal es proporcionar a las familias una orientación, una información y una formación necesaria para el mejor cuidado de los niños. Es durante el ingreso neonatal y tras el alta hospitalaria, sobre todo para hacer la transición desde el ingreso al parto, a la casa. El desarrollo de la iniciativa surgió como un instrumento abierto que integra las necesidades y las iniciativas de los profesionales y de los pacientes. Se basa sobre todo en los valores principales del sistema de salud: la equidad, la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad. ¿Cómo fue el desarrollo del proyecto? Pues lo planteamos en 4 puntos. Lo primero fue un estudio de las necesidades formativas que cada familia nos demandaba. Hicimos entrevistas individualizadas, empezamos en septiembre del 2023 y terminamos en febrero del 2024. Y, con todas las necesidades detectadas a través de las familias, hicimos un diseño de programas de las sesiones que ellos nos demandaban y creamos un equipo multidisciplinar donde colaboran con nosotros enfermeras, TECAES, una psicóloga clínica, una fisioterapeuta, el trabajador social y la Asociación Gallega de Prematuros. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos un espacio y un espacio adecuado, confortable y que fuera bastante acogedor, y necesitábamos unos recursos. Necesitábamos un proyector y con ayuda de la dirección nos facilitaron el aula. En febrero del 2024 fue cuando estuvo disponible. ¿Cómo hicimos para difundir todo el proyecto? Pues por medio de canales, a través de docencia, a través de la dirección de enfermería y después a través de los soportes digitales, dípticos, cartelería, y creamos una página de Instagram también, Neonatos Chus, en la que también divulgamos todos los meses el proyecto.
creamos nuestra escuela de familia a través de todo el programa que hemos elaborado. ¿En qué consiste la escuela de familias? Pues hacemos unos talleres diarios con una planificación mensual realizados en turno de mañana o en turno de tarde, según el tiempo disponible que tenga nuestro equipo. ¿Qué abordamos? Abordamos las necesidades, las dudas, las inquietudes de las familias y sobre todo es para prevenir todas las inseguridades y las intranquilidades que tienen las familias. ¿Cuánto duran las sesiones? Suelen durar entre 30 y 60 minutos. A veces tenemos parte teórica y a veces tenemos parte práctica. Dependiendo de cada taller, pues tenemos una cosa u otra. La escuela de familias, los temas a tratar son siempre dinámicos porque nos enfocamos sobre todo en las necesidades formativas que necesitan los padres. Entonces, actualmente, a día de hoy, estos son los talleres que tenemos. RCP, tenemos trámites y ayudas a las familias que nos facilita el trabajador social, talleres y charlas sobre prematuridad con la Asociación Gallega de Prematuros, apoyo a la lactancia materna, el confort, el descanso, cuidados posturales, el pie con piel o canguro, el dolor, cuidados del recién nacido básicos, nutrición y métodos de alimentación artificial. También intentamos involucrar durante la estancia hospitalaria a los padres para que aprendan a realizar los cuidados básicos del recién nacido y sobre todo involucrando a las familias, lo que hacemos es que esos padres estén más tranquilos a la hora de estar ingresados en el hospital. Luego también tenemos un taller de fisioterapia con lavados nasales, con nebulizaciones, seguridad y prevención de accidentes en el hogar. Hemos hecho también ahora, que nos lo demandan mucho las familias, uno de prevención de accidentes en el verano. También tenemos ahora el de porteo. Tenemos con nuestra psicóloga clínica el de apego, el de cuidado del vínculo y el manejo de las emociones relacionadas con la crianza en situaciones especiales. E incluso a veces también nos hace talleres para los profesionales, porque también lo necesitamos muchas veces. Luego tenemos otro que está con nosotros la fisioterapeuta del servicio con desarrollo motor y cólicos de lactante y estimulación orofacial. ¿A qué población queríamos llegar con esta escuela de familia? Queríamos llegar a las familias de los niños y niños que están ingresados actualmente en el servicio de neonatología, incluidos también a los del servicio de la maternidad. Y también incluimos a la gente que ha estado ingresada en los 12 meses, durante los 12 últimos meses, tanto en el servicio de neonatología como en el de maternidad. ¿Cómo seguimos con el proyecto? A través del programa que os he comentado anteriormente, con el estudio de las necesidades formativas de las familias, con la dotación y habilitación del espacio que nos habían facilitado, implicación de los profesionales con el equipo todo multidisciplinar que tenemos, creamos nuestro primer taller en marzo del 2024. Todo este proyecto está enmarcado en la estrategia de humanización del Servicio Gallego de la Salud en el eje 1 de la atención centrada en la persona y también recoge los derechos del niño hospitalizado. Siempre hay que considerar que los niños necesitan un acompañamiento del padre, de la madre, del tutor, de quien esté a cargo del menor. Y siempre hay que informar y hacer una participación activa de los padres y de los familiares. El objetivo principal es promover una atención humana y participativa, siempre centrada en el menor y en la familia. ¿Qué logro hemos hecho con la escuela de familias? Para mí lo principal es empoderar a las familias. La satisfacción que tenemos sobre todo es que esas familias que tenemos en el servicio, a través de las sesiones formativas que los inculcamos todas las semanas, es que pierdan el miedo y que sepan realizar ellos los cuidados básicos en el recién nacido, que sepan por qué suena una alarma cuando estén en un servicio de UCI, que no se asusten, que sepan cómo actuar ante una parada, que sepan alimentar a sus hijos o familiares. Y otra cosa favorecedora que también hemos hecho es educar en el desarrollo infantil, sobre todo para promover el conocimiento de las etapas evolutivas y necesidades del niño tras el alta. Gracias a todo esto, al empoderamiento sobre todo de las familias, lo que hemos conseguido es favorecer un alta precoz y un alta precoz seguro, sobre todo.
El proyecto, ¿en qué se fundamentó sobre todo? En un enfoque logístico y centrado en la persona, donde la experiencia del paciente neonatal y su familia es el eje de la intervención principal. ¿Qué resultados hemos conseguido a través de las encuestas de satisfacción que tenemos un QR que también lo hemos creado? Tras las sesiones les decimos a las familias que nos valoren. Pues gracias a esas encuestas hemos conseguido unos resultados unos resultados sobre 400 personas aproximadamente bastante favorecedores. El 97% consideró útil toda la información dada en la sesión que le hemos transmitido. El 94% ha comprendido de manera clara el funcionamiento del servicio, sobre todo lo que os decía anteriormente, lo de las alarmas, que es una cosa que a las familias les preocupa bastante a la hora de tener al niño hospitalizado. El 91%, el estrés y la ansiedad se le ha reducido tras la explicación que le hemos facilitado a las familias. Y el 96% destacó que la empatía y la claridad del equipo profesional que ha impartido la formación ha sido favorable. El 89% ha comentado que solicitaba mantener la continuidad del programa y por eso unos son talleres dinámicos, porque nos siguen comentando más talleres que quieren que les hagamos mensualmente. ¿Cuál fue el impacto del proyecto? Pues un aumento en la satisfacción de los pacientes, de las familias y sobre todo del personal, un feedback positivo, mejorar sobre todo el estrés y la ansiedad que les provoca la estancia hospitalaria, la mejora en la continuidad asistencial. Al haber una mayor implicación en los cuidados de las familias, lo que hace es que la calidad de los cuidados mejora. También lo que hemos hecho es hacer una mayor visibilidad de la Escuela de Familias a través porque conectamos con la sociedad a través de las redes y a través de las publicaciones. Y para mí este proyecto lo que conlleva es que la innovación unida a la humanización creo que transforma los espacios clínicos en entornos de desarrollo, aprendizaje y acompañamiento. Sobre todo, yo creo que con este proyecto lo que hemos conseguido es que las familias estén mucho más tranquilas a medida que van a las sesiones, a medida que nosotros nos comunicamos con ellos, tanto en las sesiones como diariamente a pie de cuna. Y creo que es un proyecto que la verdad que debería de haber en todos los hospitales porque ayuda bastante a mejorar los cuidados neonatales. Y nada más. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Pues gracias. Gracias. Bueno, pues a Área Sanitaria de Vigo vai presentar dous proxectos, un que é a consulta integral de xinecoloxía endocrinolóxica con Laura González e David Gómez Sánchez e outro é a humanización na consulta preanestésica na infancia máis vulnerable con María Doniz Campos. Ola, buenos días a todos. A miña compañeira Laura González, eu son David Gómez. Antes de nada, queremos agradecer a su dirección de humanización do noso hospital poder seleccionar esta iniciativa e poder participar nestas jornadas e aprender de como mellorar o trato aos pacientes. O que nos imos a aportar é, pois, empezamos a facer unha consulta de xinecoloxía endocrinolóxica especialmente orientada ás persoas trans. Imagino que xa sabedes, pero simplemente recordar, as persoas trans son aquelas que a identidade de xénero non corresponde co sexo asignado ao nacer. Globalmente, os tres principais grupos serían as mulleres trans, os homes trans e as persoas non binarias que non se identifican con ningún dos dous sexos. Recordar que a transexualidade
ten unha forte carga biolóxica, non é unha elección, non é unha moda, é unha realidade que estuvo presente ao longo da historia nas culturas dos 5 continentes. Disculpade que dinlle sen querer. Bueno, creo que se ve igual, non? Entón, pois eso, a iniciativa xorde dun compromiso cunha atención integral e respetuosa á diversidade. A consulta, bueno, empezamos a organizala a mediados do ano pasado, xa se empezaron a xuntar pacientes trans, pero especificamente xa se abriu unha xenda con horarios específicos desde xaneiro de 2025. Queremos nos entender que é a primeira a primeira xenda específica que hai no sistema sanitario galego. Sobre todo, surdiu a iniciativa, sobre todo nos servizos grandes, pode haber dispersión dos pacientes, non uniformidade, aínda non hai demasiados protocolos de atención por parte da xinecoloxía e creíamos que podía ser unha vía fácil, rápida de acceso, que poderan os compañeros, sobre todo de endocrino, poder derivar rapidamente e sempre con dous profesionais de referencia que tuveran o interés e a formación específica para poder solventar mellor as necesidades especiais que poden ter. De todas formas, dada a complexidade que pode ter calquer persoa, hai ámbitos que non podemos abordar só desde o espazo da xinecoloxía, sí que é importante integralo nun equipo multidisciplinar. No noso hospital, además da nosa xinecoloxía, da nosa consulta de xinecoloxía endocrinolóxica, formamos parte dun comité multidisciplinar que ten unha reunión mensual con representantes dos servicios de endocrinoloxía, que xeralmente son os que máis, entre comillas, se encargan dos pacientes, como os que fan de líder que organizan o seguimento dos pacientes, e con apoio de profesionais de psicoloxía, de xinecoloxía, de uroloxía e de cirurxía plástica. Aquí comentamos casos máis complexos e tamén modos de mellorar a atención, tanto na organización como na actualización dos protocolos. As persoas trans, ao longo da historia, sufriron discriminación. Desgraciadamente, o ámbito sanitario non é unha excepción. Esta é unha enquisa que xa é un pouco antigua, do ano 2019. Eu creo que os datos serían un poquinho mellores, pero seguirían sendo significativos. Para que fagades unha idea, case a metade das persoas trans sentiron un trato discriminatorio ou pouco aceitado e máis da metade retrasaron ou anularon unha cita médica simplemente por temor a que non as tratasen con respeto. E un 75% consideraba que moitos profesionais tiñan un coñecemento ou escaso ou nulo da súa realidade. A continuación vai falar a miña compañera Laura de como organizamos a consulta. Bo día a todos e todas. Simplemente, como comezaba contando David, na nosa consulta de xinecoloxía o que vemos é que pode ser traumática en xeral para todas as mulleres que acheguen a elas, pero no caso das persoas trans isto podería ser aínda moito máis complexo. Pola incomodidade simplemente de saber se vamos a exploralos ou non, ou exploralas, e polos sentimentos que poden provocar de disforia ou, como decía David antes, dun trato inapropiado por parte dos sanitarios e sanitarias. Obxectivos que temos, crear un ambiente seguro e acolledor para todas as persoas que acuden á nosa consulta, poder que eles se sintan e que elas se sintan valoradas por nós, que se sintan respetadas, que se sintan escoitadas e que comprendan que temos en conta todo o que eles contan, elas contan sobre a súa saúde. Outros obxectivos que temos é isto, favorecer un acceso, por eso a creación da consulta, que sexa máis sinxelo para elas e para eles acudir onde a nós, que sempre sexamos os mesmos profesionais. Aquí teño que dicir que David é o responsable de que teñamos esta consulta, a min tocoume un pouco así, por gracia. Favorecer a intimidade e a confidencialidade, isto evidentemente facemos sempre nas consultas de atención sanitaria. A libre toma de decisións, quizás é unha poboación que precisa de unha negociación un poquinho maior, que teñamos que ter un pouco máis de paciencia a hora de abordar algúns dos temas que abordamos con eles nas consultas. É sempre unha abordaxe integral. É verdade que esta abordaxe holístico deberíamos de facelo en casi todas as consultas, por non decir en todas, de xinecoloxía, e esta é unha máis.
Facemos un montón de cousas, non os vamos tampouco a entreter con todo o que facemos dunha maneira demasiado extensa, pero dende a supresión da menstruación, prevención e detención de enfermedades de transmisión sexual, asesoramento sobre fertilidade, isto sí que é máis coñecido, que se derivan a consulta de esterilidade, contracepción personalizada, isto fanse sempre nas consultas de xinecoloxía, pero nestes casos temos que ser aínda moito máis personalizados e ter en conta que hai pacientes que non queren, por exemplo, sangrar mes a mes e temos que ter en conta o tipo de anticoncepción que precisan. Detección precoz do cancro, no noso caso, xeralmente o de cervix, e seguimento tras cirurxías de reafirmación de xénero. Quizás, preguntaré de vos cales son os casos que vemos na consulta, quizás neste caso do que falamos é das mulleres trans. As mulleres que foron derivadas polo noso comité ou que veñan de outros sitios que fixeron unha vaginoplastia, pois despois as vemos nos na consulta e facemos o seguimento personalizado dos seus casos. Atención á saúde sexual, educación e recursos, apoio psicosocial, isto é o que falábamos antes, non? Facer unha abordaxe biopsicosocial, unha abordaxe integral e holístico de cada unha e unha das pacientes que temos na consulta. Educación e recursos, para que eles mesmos e elas mesmas sexan quen de facer o seu propio autocuidado. Como conclusións, pois, o máis importante para nós é crear un ambiente seguro e acolledor, que se sintan dende a primeira consulta que son benvidos e benvidas, que poden falar do que precisen na consulta con David e conmigo, que serán sempre valorados e respetados, digan o que digan. Eso vemos consulta tras consulta que cada vez contan máis cousas, cada vez explícanos máis cousas da súa vida persoal, necesidades específicas que sabemos que ten estas pacientes, estes pacientes, e, como decía previamente, o enfoque integral e holístico desa persoa que temos diante. Promoción da saúde e do benestar en todas as etapas da vida, porque poden ser desde xente moi xoven ata xente que xa ten unha idade e precisa de outros coidados. E nada máis. Buenos días, ya buenas tardes. Soy María Doniz, anestesióloga pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y antes de nada, dar gracias a la organización, felicitar a los ponentes. Me voy con muchas nuevas ideas y mucha ilusión para seguir trabajando. Y, sobre todo, dar las gracias a la Subdirección de Humanización de mi hospital por contar conmigo para esta jornada. Bueno, el proyecto que vengo a presentar se llama VidaPed y consiste en realizar la consulta de anestesia pediátrica a través de videollamada. Esta iniciativa se pensó sobre todo para los niños de necesidades especiales, para aportar nuestro granito de arena para poder facilitarles un poco más la vida. Entonces, he dividido la charla en dos partes. Por la primera parte, me gustaría hablar un poco de la unidad de anestesia pediátrica en la que surgió este proyecto, por ser uno de los emblemas del Hospital Álvaro Cunqueiro en cuanto a la humanización. Y ya una segunda parte en la que me gustaría hablaros de nuestro proyecto, cómo lo llevamos a cabo y nuestros resultados. Bueno, esta es nuestra unidad de anestesia pediátrica. Está constituida por 15 camas. Por ella pasan más de 4.000 pacientes al año. Entonces, en esta unidad preparamos a los niños para ser operados. Llegan a esta unidad desde su casa, damos la información a los padres, se hace el primer checklist prequirúrgico para la seguridad. Después realizamos ansiolisis de los pacientes y los preparamos para que entren en quirófano. Los quirófanos están justo al lado de esta unidad y los padres están en todo momento acompañando a sus hijos. Cuando se finaliza la cirugía también salen para esta unidad, aquí se recuperan y los que son candidatos a cirugía sin ingreso desde aquí ya se van para domicilio y los demás pasan a planta de hospitalización para continuar su recuperación. Nuestra unidad está constituida por personas, todo el personal está especializado en niños y también con una muy importante sensibilidad para niños de necesidades especiales.
Los principios que impulsan nuestro trabajo diario son la seguridad del paciente, en primer lugar, la calidad asistencial, la humanización y la innovación. En cuanto a la seguridad, bueno, contamos con las últimas tecnologías, tanto en relación a quirúrgica y en relación a la anestesia en nuestros quirófanos. La humanización, bueno, como ya se ha comentado en varias charlas hoy por la mañana, es que es fundamental la humanización. Nosotros lo vemos en nuestro trabajo diario. Los niños tienen menos estrés, se recuperan antes, tienen menos dolor en una unidad que esté humanizada. Entonces nosotros tenemos televisiones, tenemos PlayStation, tenemos diferentes juegos, tenemos una biblioteca de libros, tenemos coches eléctricos, etcétera. Los padres, como ya les comenté antes, están en todo momento con los niños y en los casos que es necesario pasan con nosotros a quirófano también hasta que el niño se queda dormido. También contamos con payasos, vienen los bomberos muchas veces. Nuestras instalaciones, como ven, están completamente humanizadas. La foto de la derecha es el TAC, la resonancia en la que habitualmente anestesiamos a los niños, y es una resonancia que tiene una pantalla que emite dibujos. Entonces, esto nos permite que la mayor parte de los niños mayores de 6 años, incluso algunos de 5 años, ya saben ustedes que la resonancia dura 30 minutos, 40, 50, tiene que estar el niño completamente quieto. Si es cerebral, tienen que tener un casco en la cabeza. Entonces, esta pantalla nos permite que en muchos niños mayores de 6 años no tengamos que anestesiarlos. Les ponemos los dibujos, les ponemos sus cascos para evitar el ruido que hace la resonancia, pasa uno de los papás con ellos, le da la mano y así hacemos muchas veces la resonancia. Bueno, cuando viene, este es el equipo del Celta de Vigo, que en Vigo es lo máximo, y este es el día que los anestesistas no trabajamos de niños, porque la verdad es que los niños, vamos, por ver el Celta, se dejan hacer lo que sea. Entonces, este día los anestesistas pediátricos no trabajamos. Bueno, otro de nuestros fundamentos en la unidad es la calidad. Hoy en día la calidad ya no puede ser un criterio subjetivo, sino que tiene que ser algo objetivo. Y nosotros pues seguimos los indicadores de calidad que recomienda la Sociedad Internacional de Cirugía Ambulatoria y también el Ministerio de Sanidad y Consumo. Algunos de estos indicadores pues son el índice de ambulatorización, que consiste en el tanto por ciento de cirugías de pacientes que se operan y el propio día de la operación se va. ¿Qué mayor humanización hay que esa? Un niño que se puede operar y se va para casa recuperado completamente sin dolor y con sus padres durmiendo en su cama. Luego también pues, estudiamos el índice de ingresos que no estén previstos, el índice de reintervenciones. Muy importante para nosotros también el índice de suspensión, porque todos los que tengamos niños sabemos lo que supone la suspensión de una cirugía de tu hijo. Tienes preparado, muchos padres se reservan las vacaciones, muchos temas organizativos hoy en día trabajan tanto el padre como la madre, etcétera. Entonces, hay que intentar evitar esas suspensiones quirúrgicas. Nosotros, en el 2024, estudiamos estos indicadores de calidad anualmente, una vez al año. Entonces, nuestro índice de ambulatorización fue del 81%. Este año estamos ya rozando el 85%, es decir, que el 85% de todos los niños que operamos se van para su casa el propio día de la operación. Vienen el día de la operación y se van para su casa. Nuestra tasa de suspensión, tan importante que les decía antes, pues estamos en menos del 1%. La mayor parte de las unidades de anestesia pediátrica están en torno al 10%, 14%. ¿Por qué? Pues porque los niños padecen muchas veces enfermedades agudas intercurrentes. Siempre están acatarrados, enfermos, entonces eso motiva muchas suspensiones. Nosotros tenemos un programa en eso muy ambicioso y muy estudiado, en el que Anestesia Pediátrica, junto con el Servicio de Admisión, estamos muy involucrados en una preparación para que el niño, el día de la operación, llegue en perfectas condiciones y así evitemos suspensiones. Aún así, también siempre tenemos a un niño preavisado en casa, que le decimos que no desayune hasta que nosotros llamemos y nosotros revisamos todos los niños que vienen a operarse ese día. Cuando vemos que todos están bien, llamamos a ese niño y le decimos que ya puede desayunar y ese niño se opera ya en el siguiente hueco que hay de quirófano. ¿Para qué hacemos todo esto? Pues para evitar huecos vacíos de quirófano, para así poder tener las listas de espera, pues como nos gusta también para los pacientes.
Bueno, también hacemos encuestas de satisfacción a los padres, trabajamos mucho con esto para intentar ir mejorando, cambiando cosas. Nuestra puntuación media es 9,27 sobre 10 y el 100% de los pacientes que conoce nuestra unidad volvería a pasar por ella. Otro de nuestros fundamentos en la unidad, la innovación. Y, de hecho, nuestra unidad fue pionera en Galicia y es una de las pocas que existen con estas características en todo el país. También estamos muy involucrados en la innovación, tanto en las técnicas quirúrgicas, los cirujanos, como en las técnicas anestésicas. Y, bueno, esto nos ha llevado a que pues el año pasado empezásemos con el proyecto que vengo hoy aquí a presentar y que tuvo también una importante repercusión en los medios, ya que el Chubi fue el primer centro público nacional en realizar videoconsultas para la anestesia pediátrica. Esto nos llevó también a ganar el primer premio de innovación en salud 2024. Y entonces les comento, como ya les expliqué antes, esto empezó en una iniciativa por facilitarle la vida a los niños de necesidades especiales. Nosotros trabajamos en torno a un 15-20% de la población pediátrica que atendemos son niños con autismos, con Asperger, con TDAH, parálisis cerebral y esto increciendo. Entonces nos parecía que estos niños en la consulta de anestesia pues necesitaban un trato especial. ¿Por qué? Pues porque cuando venían solo acompañados por un familiar, que en el 99% era la madre, más del 50% de la información se la perdía porque tenía que estar atenta del niño, el niño igual estaba llorando, subido en una silla, nervioso. Luego también los otros niños que estaban fuera en la sala de espera a veces también se ponían nerviosos, también perdían un poco su intimidad, el resto de padres mirando a estos niños. Entonces nos parecía que necesitaban una atención especial y así surge la idea de realizar videollamadas para ellos. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a hacer este proyecto, pues mientras preparábamos todo dijimos, ¿y por qué no el resto de niños también pueden beneficiarse de esto? Niños que vamos a operar cirugías sin ingreso, cirugías sencillas, sin alto riesgo anestésico. Entonces, pues hicimos una primera propuesta, empezamos un proyecto piloto con 40 pacientes. Y, bueno, nuestra sorpresa fue que fueron 40 pacientes escogidos al azar, tanto pacientes de necesidades especiales como sin necesidades especiales. Los 40 pacientes tenían a unos padres con móvil con cámara, todo el mundo manejaba la tecnología porque, claro, la población con la que nosotros trabajamos, los padres es todo gente joven y todo el mundo tiene tecnología. Entonces, para nosotros eso no suponía ninguna limitación. E hicimos los 40 pacientes sin problema, aparte con una alta satisfacción por parte de los padres, y entonces esto nos permitió que ya sí que de manera oficial, en octubre de 2024, empezásemos a realizar esto en el servicio de anestesia del Hospital de Vigo. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, pues a través del Janus 5, nosotros ahora estamos trabajando con el Janus 4, pero antes de que acabe este año, todos nos tenemos que pasar al Janus 5. Entonces, es la historia de un paciente y en el botón de arriba, en el botón derecho, este que marco aquí, si lo pulsamos aquí, esto puede permitir una videollamada. Entonces, yo pulso aquí la videollamada y automáticamente se conecta con el teléfono, con el móvil del padre, al que le llega al mismo instante este mensaje que tiene una consulta y que tiene que pulsar a este enlace que aparece aquí en la parte inferior. Pulsan este enlace, le dan a todo a permitir, le va a preguntar permitir micrófono, permitir cámara, le dan a permitir y ya automáticamente se conecta a la videollamada. ¿Cómo llegamos a esta cita? Bueno, pues estos pacientes son citados por el servicio de admisión, sí que los llaman por teléfono porque ya que estamos en un entorno de querer humanizar, nosotros vemos a 20 pacientes diarios. Entonces, pues hablan el administrativo especializado en niños, habla con los padres y ya intenta darles una hora que mejor les vaya, pues a primera hora de la mañana, a última hora de la mañana, a media mañana, porque claro, aquí influyen muchas cosas, los trabajos de los padres, el colegio, si son niños mayores, tienen exámenes, etcétera. Entonces, además de darle el administrativo su cita de la consulta y la hora a la que le vamos a llamar, le recomienda que para cualquier duda entre en este enlace videoanestesia.com, que lleva 30 segundos verlo y que te ayuda a conectarte a la videollamada. Pero simplemente el resumen es que te llega un mensaje del Sergas, pulsas el enlace, le das a permitir y automáticamente te conectas con el anestesiólogo.
¿Qué hacemos durante la consulta? Bueno, pues durante una consulta presencial realizamos una exploración física que consiste en una exploración de la boca. Es muy importante para nosotros eso, porque nos puede alertar de una vía aérea difícil. Es un tema muy grave en una cirugía. Pero esa exploración nosotros también la podemos hacer con la videollamada, porque la imagen es una imagen perfecta. Y es más, los niños que habitualmente no colaboran en la consulta, que no nos abren la boca, en el teléfono o en su ordenador sí que nos abren perfectamente la boca, y así podemos hacer una buena exploración y alertarnos de una posible vía aérea difícil. ¿Qué limitación tiene? La exploración de la auscultación pulmonar. Pero nosotros solemos pasar la consulta de anestesia con un mes de antelación, con 3 semanas. Entonces, realmente eso no tiene ninguna implicación a la hora de programar a un niño quirófano, porque tú que lo auscultes bien el día de la consulta, luego 3 semanas después el niño puede estar enfermo, o si está catarrado en ese momento, 3 semanas después puede estar bien. Le explicamos todos los riesgos anestésicos, le damos todas las instrucciones y, además, como es un ambiente tranquilo que el padre ha decidido, pues los padres se enteran mucho mejor de todo. Le pedimos su consentimiento verbal y, a continuación, le enviamos un email, más o menos como este, con este código QR, que pueden, ahora si quieren, cogerlo para ver cómo funciona. En ese código QR, en este email, van todas las instrucciones. Van todas las instrucciones de ayunas, todo lo que tienen que saber de la anestesia, todo lo que tienen que saber de las cirugías. Van vídeos de la unidad para que los padres las vean y también para que los niños vengan más tranquilos ese día, puedan ver a dónde vienen. Y también va el consentimiento de anestesia. Pero claro, esto es una consulta de videollamada. ¿Cuándo firmamos el consentimiento de anestesia? Bueno, pues como los padres han sido informados en la consulta de videollamada y, aparte, tienen su consentimiento de anestesia, antes de la operación, nosotros lo firmamos en nuestra unidad. Le damos una copia a los padres para que se lleven para casa y luego nosotros tenemos una tablet en la que ya se firma y automáticamente se vuelca al sistema. Bueno, entonces esto es mucho más cómodo que una consulta presencial, siempre que sea posible. Porque tú puedes hacer una consulta de videollamada, las pasamos en coches, en colegios, en sitios de trabajo, en casas. Y luego también toda la información que necesitan para la cirugía la tienen ahí en un email o en su código QR. La cirugía puede ser semanas después, ellos los días antes vuelven a eso y ahí tienen toda la información que necesitan saber para la operación. Bueno, este proyecto también sigue la línea de la Estrategia Gallega de Seguridad y Calidad Asistencial 2024-2028. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, pues desde octubre de 2024 se han realizado más de 1.500 consultas preanestésicas pediátricas con una alta satisfacción por parte de las familias. De hecho, ya el 90% de las consultas que realizamos de anestesia pediátrica se realiza a través de videollamada. ¿Qué beneficios hemos encontrado? Bueno, pues hay unos beneficios para los pacientes, hay beneficios para el sistema de salud. ¿Beneficios para los pacientes? Bueno, pues que una consulta que dura más o menos una media de 15 minutos, nosotros sabemos, todos hemos acudido a consultas presenciales, al final acabas perdiendo toda la mañana. Entre que sales del trabajo, vas a recoger al niño al colegio, te trasladas, el parking, subes, esperas, tal, luego te vuelves a ir, pierdes parte de la mañana. Después, a nivel económico, supone un gasto el trasladarte, tienes que pagar una gasolina, tienes que pagar un parking, todos los padres trabajan, si son autónomos, pierden, etcétera. Ahí también hay unas ventajas. Luego, nosotros en nuestro hospital somos referencia de parte del sur de Galicia. Tenemos pacientes desde Orense, Vigo, Verín, etcétera. Esos niños los pasamos por videollamada. Y mejoramos la comprensión de toda la información médica que le estamos dando porque las familias están en un entorno tranquilo. Y lo más importante de todos, que es lo que nos ha hecho iniciar este proyecto, es que mejoramos la calidad y la humanización en la atención de los niños de necesidades especiales. ¿Qué beneficios tiene para el sistema de salud? Bueno, pues en nuestras consultas de anestesia presenciales está el anestesiólogo, pero está también una enfermera, tiene que haber unos celadores, unas azafatas indicando dónde está la consulta de anestesia. Y todo eso, esta consulta de anestesia está constituida por un anestesiólogo pediátrico que tiene un ordenador con 2 pantallas. En una vemos al paciente y a su familia, en la otra nosotros estamos escribiendo la historia. También un ahorro de los espacios, no usamos las salas de espera, las consultas, la limpieza.
optimizamos los circuitos asistenciales y reducimos las listas de espera, mejoramos la imagen institucional del hospital y del sistema sanitario y descongestionamos las consultas presenciales. Es decir, dejamos también el hospital para los niños que realmente lo necesitan. Otros beneficios, pues evitamos la contaminación y la menor necesidad de permisos laborales y ausencias escolares. Este proyecto va ligado también a otro proyecto ambicioso que sería para otro día, para otra charla, porque nosotros, a la vez que empezamos esta consulta por videollamada, también empezamos la reducción de las pruebas preoperatorias. Hasta este momento, todos los niños pues, que se iban a operar de algo, se les realizaban extracciones analíticas para realizar hemograma, coagulación y bioquímica. Independientemente del gasto que supone, lo primero era que una extracción analítica para un niño era más problemático, más traumático que la propia cirugía. Y por eso nosotros nos volcamos tanto en evitar estas pruebas, porque además eran pruebas que no nos aportaban nada ni a la cirugía ni a la anestesia, ni cambiaban para nada nuestra actuación. Entonces, ahora en estos momentos estamos que en más del 60% de los pacientes que operamos no se les realiza ninguna prueba preoperatoria. ¿Qué proyecciones futuras tenemos? Bueno, pues ahora estamos trabajando ya en cirugías que hasta este momento estábamos realizando con ingreso hospitalario. Vamos a empezar a hacerlas de manera ambulatoria a través de un seguimiento que vamos a hacer en domicilio con las videollamadas. Y en eso estamos. Bueno, nuestra mayor recompensa es que los padres se vayan contentos y los niños también. La verdad es que tengo que decir que la mayor parte de los pacientes que pasan por nuestra unidad, a veces les damos el alta y tardan en irse porque no se lo han llevado los padres. ¿Y cuáles son las conclusiones? Vidaped ha transformado la consulta preanestésica pediátrica ofreciendo una atención adaptada y segura para niños con necesidades especiales. Es una apuesta firme por la innovación y la humanización en el entorno hospitalario. Reduce riesgos clínicos y costes logísticos tanto para las familias como para el sistema de salud. Optimiza los recursos asistenciales descongestionando las consultas presenciales y mejorando la eficiencia organizativa. Facilita la accesibilidad y la conciliación familiar. Mejora la calidad en la comunicación, supone una contribución a la sostenibilidad ambiental. El éxito del programa abre la puerta a su expansión hacia nuevas poblaciones y otras áreas de la especialidad. Y Vidaped es un proyecto presente con visión de futuro que conjuga seguridad, eficiencia y humanización. Muchísimas gracias y dar gracias al equipo que está detrás, porque yo estoy hoy aquí, pero hay detrás otros protagonistas que están en estos momentos trabajando en la unidad, y también muchísimas gracias a mi jefe, el doctor Rafael Pita, por todo su apoyo incansable en todas estas cosas. Muchísimas gracias. Bueno, moitas gracias. Temos xa connosco ao xerente e ao conselleiro, así que cando quirades procedemos. Bueno, amigas y amigos, poco de improvisación. Buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí en esta jornada relacionada con la humanización. Agradecer al Servicio Gallego de Salud, a su gerencia, la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Agradecer también todo el trabajo de las diferentes unidades de calidad y atención al paciente, todos los facultativos que han trabajado en diferentes servicios en humanidad, todos los profesionales de enfermería en general, bueno, pues a todos los que hacen que la humanización forme parte, ya creo yo, del ADN del Servicio Gallego de Salud, ¿no? La humanización es importante, ¿no?, porque asegura una atención integral a un paciente, basada también en una interacción muy positiva entre profesionales sanitarios y pacientes y un entorno de espacios adecuados y, sobre todo, de sensación de bienestar, ¿no? Mucha gente confunde la humanización con un cuadro bonito en una habitación bonita.
La humanización no es una cuestión de estética, ¿no? La humanización es una cuestión de percepción, de sensación. Insisto, una sensación de confort que tiene el paciente y sus familias en un ambiente a veces hostil, como puede ser cualquier hospital o cualquier centro de salud, ¿no? Muchísimas gracias por todo ese trabajo que realizáis y que me parece importante poner en valor. Y sin más, procedo a la entrega de los premios de esta tercera jornada de humanización. Entonces, el segundo premio corresponde al área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza por su trabajo Escuela de Familia, los servicios de neonatología. Muchísimas gracias. Bueno, no me lo esperaba para nada, de verdad. Que muchísimas gracias. Quiero agradecer al equipo de la Dirección de Enfermería de Santiago por confiar en mí, a Juancho, a Isa, a Luz, porque la verdad que me ayuda muchísimo. No me lo esperaba para nada. Creerme que es un proyecto que he creado con todo el cariño. Soy madre. Sé que estas necesidades de la escuela son importantes para todas las familias. Estamos ayudando a mucha gente y de verdad que muchísimas gracias, que no sé qué más decir. Gracias. Bueno, y el ganador es el área sanitaria de Pontevedra y Salnés por su trabajo o paciente como docente. Bueno, gracias a todos los que han valorado esta iniciativa. Solo puedo dar las gracias al equipo que ya los he nombrado antes, a los que no están, nos falta Loli y nos falta Modesto, pero está Diego, nuestro ingeniero, Loreto y, por supuesto, nuestro jefe que nos apoya y también nuestro gerente. Efectivamente, creo que, como decía antes, tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que dejar de ser los que imponemos, los sanitarios, parece la verdad absoluta, porque es bueno para nosotros escuchar a los pacientes, porque eso nos va a hacer trabajar mejor, llegar mejor, disminuir los conflictos y, como decía antes, nuestra vida y nuestro trabajo va a ser mejor si les escuchamos. Y, por supuesto, que es el objetivo, vuelvo a repetir, por el que nos levantamos todas las mañanas, su vida también va a ser mejor, porque con cada decisión de salud lleva detrás la vida no solo de nuestros pacientes, sino de sus familias. Muchas gracias, porque a veces los premios no solo reflejan el buen hacer, sino que cuando uno recibe un premio, los otros creen que es un camino a seguir. Os invito a que en vuestras áreas sanitarias también llevéis a cabo esta iniciativa. Y, por último, se me olvidaba, todos los compañeros del área sanitaria que nos han abierto las puertas de sus servicios para abrir la voz, para escuchar la voz de los pacientes. Gracias. Muy bien.
Pues, sin más, vamos a dar, con el permiso del gerente del Servicio Gallego de Salud, cierre a esta jornada, no sin antes hacer también un agradecimiento especial a todas las asociaciones y organizaciones de pacientes, que son un estímulo permanente para esta consellería para avanzar en lo que es la humanización. Muchísimas gracias por vuestra asistencia.